estábamos en el segundo piso y hay como unas escaleras que conectan del primer piso al segundo piso, pero del segundo piso había como unas escaleras incompletas que no te llevaban como a ningún lugar, como a una ventana nada más, así como pegada a la pared. Ajá, como extraño. Ya eso ya parece portal. Sí, o sea, yo me imagino que era como para salir a algún sitio, azotea o algo alguna así, situación así. Pero bueno, o sea, estaban como muy al aire. Entonces, yo sí recuerdo que varias veces en ese lugar como que de pronto me desconectaba. O sea, como que estaba normal haciendo cualquier cosa y solo tenía como lagunas mentales de repente y ya cuando como que reaccionaba ya estaba en otro lugar o sea, sí, como que no recordaba nada. Entonces, esa vez me acuerdo que estaban ellos como en el departamento, en este cuarto, platicando y a mí se me hizo fácil como salirme a la partecita de afuera. ¿Tú cuántos años tendrías? Como unos 4 o 5. Ok. Entonces, estaba pues yo ahí como, pues nada, jugando, ¿no? Y de pronto tuve como esa sensación como de desconexión. Y cuando tuve como noción otra vez, ya estaba yo sobre la escalerita, o sea, neta ya al borde de caerme, ¿no? Hola. Pero era como muy extraño porque yo sentía como si algo me estuviera jalando. Como hipnótico, ¿no? Ajá. Y de hecho, después de ahí es que me empiezan a dar miedo las alturas, porque justo sentí como esa necesidad de aventarme, ¿no? ¡Qué miedo! Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. Morras malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Qué miedo! Nos trajimos a una invocada Sí. desde el Mictlán. Sí, Ella es una artesana mictlanense. andaba danzando ahí con el diablo guapo. Danzando, exacto. Y de pronto sintió un llamado en Sí. su corazón y dijo, ah, caray, ¿qué es este llamado? Me andan hablando. Ah, caray, Tinky Winky, dijo. Y cerró los ojos y cuando los volvió a abrir estaba en esta mesa, aquí, manifestada. Cual deidad prehispánica nos cual. acompaña Quetzal. Muy bienvenida seas a este aquelarre penumbroso. Y a Quetzal yo la conozco y la conocemos porque su joyería inspirada en lo prehispánico ha tocado nuestros corazones y nuestras vidas y nos ha vuelto obsesivas de ella. Vayan a ver la premisa. Vayan a ver la premisa porque ahí nos soltamos, pero además ella también es danzante conchera. Originaria de Querétaro, vino aquí al inframundo. Querétaro. No, ya estaba en el inframundo. Ajá, exacto. Vino aquí a la mesa del Mictlán para platicar con nosotras de sus experiencias sobrenaturales porque vaya, qué cosas que te han pasado. Qué emocionante, ya quiero saberlo todo. Sí, bienvenida. Bienvenida, Quetzal. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por Ah. aceptar el llamado maldito. Muchas Ya gracias. sabemos que estabas muy ocupada. Sí. Muy ocupada danzando allá con el diablo y las almas, pero aquí queremos escuchar tus historias sobrenaturales. Sí. Que se ve que tienes muchas. Un tanto, un tanto. Oye, Quetzal, justo ahorita platicábamos de que, pues bueno, desde muy joven, tus papás, cuando tú ibas a llegar a este mundo, ya estaban relacionados con las danzas concheras. Cuéntanos un poquito a qué se refiere cuando decimos, es danzante conchero, es danzante conchera. ¿Cuál es este universo, ¿no? Que parece que resiste a la modernidad y a, ¿no?, la ciudad que parece que va creando más edificios, más rascacielos, más cosas que van dejando de lado lo tradicional, las costumbres, las creencias. Pues justo pues esta cuestión de la danza conchera trata como de seguir en esta resistencia justamente de identidad. Ya les decía hace ratito, la danza conchera en sí pues empieza, bueno, hay como antes de eso pues obviamente se presentaban ya estas formas de expresión, pero por allá, o sea, de lo que se tiene registrado por allá del 1531, una fecha memorial, se aparece allá en Querétaro justamente la señal de la Santa Cruz, cuando empiezan justamente con esta cuestión de la conquista, están los españoles allá. Entonces es cuando se hace, digamos, esta hermandad entre los indígenas o chichimecas, toltecas de allá, y
pues ahora Los invasores. estas nuevas vertientes que ellos traían, ¿no? Me encanta que estás tratando de evitar de que, por no decir, eran unos culeros. Lo eran. Y la Jenny se mamaron. Invasores. Sí, bueno, pero pues lo sí. dije yo, Las cosas por su nombre. Perfecto, entonces aquí me desplayo. Sí, tú tranquis. Sí, entonces, bueno, con esto pues empieza ahora sí este movimiento de la danza conchera, ¿no? Que aquí, bueno, cuando justamente los conquistadores pues empiezan a ver qué rollo con las expresiones, empiezan a prohibir también ciertas ceremonias, ciertos, ¿cómo decirlo? Sí, como pues rituales, que se manejaban. Entonces, pues lo único que nos dejan, si lo voy a decir así como nos dejan, porque pues al final es esta identidad, Claro. es estos toques de sones con las conchas, ¿no? Porque empiezan los instrumentos más bien de cuerda. Entonces, bueno, por eso es que justo se les llama concheros, porque empiezan a rescatar esta cuestión cultural con los toques de las conchas, de los sones. Wow. Entonces, pues bueno, ya de ahí justamente empieza como esta parte de la danza conchera, ¿no? Los concheros. Desde 1531. Y me gusta ahorita que nos estás contando esto porque siento que los y las ancestras dijeron, ¿de qué manera podemos hacer permanecer nuestros rituales claro, sin que seamos exterminados en el camino? Y abrazaron también las creencias católicas que llegaron en ese tiempo, ¿no? Sí, se genera el sincretismo. El justamente. sincretismo. Y ahora que fuimos a Querétaro a dar show y que pudimos presenciar una de estas danzas, es muy hermoso cómo al inicio se hace un rezo, ¿no? Pero al mismo tiempo estas danzas evocan lo prehispánico. Entonces ves dos cosas existiendo tan poderosas. Aparte enseguida de la catedral, ¿no? De la Sí. iglesia. Ante un danzante conchero en estatua. ¡Wow! Sí, no, y luego como que el sonido de la concha de ala, se siente hermoso. Poderoso. Sí, justo. Entonces, sí, pues es justo esta parte, ¿no? Al final, yo creo que sí debieron de haber pensado muy bien cómo seguir haciendo esta resistencia, ¿no? Exacto. Sin justo caer en esta cuestión de las matanzas como que había por el simple hecho de no respetar los nuevos pensamientos y planteamientos que traían ellos, ¿no? Con sus ideas. ¿Qué se llama o para qué se hacen estas danzas? ¿Es para atraer algo, agradecer? ¿Son diferentes? Pues son diferentes. Depende también como de la región. Normalmente, digamos, cada mesa o cada región tiene como algún santo que a quien le venera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, así como, no sé si ya tengan como conocimiento, cada santo evoca como pues no sé, algún favor, hay quien es, por ejemplo, de la lluvia, quien es de la agricultura, quien es, no sé, del dinero, de la abundancia, ¿no? Entonces, pues justo como que cada mesa o cada grupo tiene un santo como de cabecera al cual le ofrenda su fiesta, ¿no? Wow. ¿Cuál es el santo al que ustedes le...? San Judas. El San Judas anda con Judas. Wow. Hola, San Juditas. Sí. Tenemos varias personas alrededor que veneran mucho a San Judas. Sí, ¿no? bueno, es muy dadivoso, es muy dadivoso. Sí, es Itza, lo que que la dicen. conociste, Sí. ella tiene una historia bien interesante con San Judas que te contamos acabando este capítulo porque es muy particular y siempre que andamos, de hecho, en Querétaro me parece, o en San Luis, no, encontró una medallita de San Judas súper bonita. Wow. La única que había para ella, así ¡cling! Es cierto. Y luego saca de su bolsa y dice, no traigo dinero en efectivo, ¿cuánto cuesta? 15 pesos. Y yo meto la mano y digo, 15 pesos. Ahí está. Era para ella. Justo. Ajá. Sí. Muy locotrón. Wow. Ajá, sí. Ese Entonces, tipo de cosas. Sí. Oye, Quetzal, y tú entonces, muy relacionada a todos estos temas de los que estamos hablando, ¿qué onda con tu acercamiento a lo sobrenatural? Pues, mira. ¿Por dónde empiezo? Sí, creo que, no sé si esto ya es como una cuestión de familia, porque, o sea, yo de que recuerdo, mi papá por lo menos siempre tuvo como esta facilidad, no sé, de tener como experiencias paranormales desde muy pequeño. Ok. Entonces, realmente de mi mamá, pues no es como que tenga tantas historias también porque pues ella falleció cuando yo era muy pequeña, entonces como que nunca dio esa pauta, pero por lo menos de mi papá sé que sí. Y por parte de mi mamá sé que su abuela era pues bruja.
Entonces, sí, de hecho, por ahí se rumora que echó una maldición por ahí en la A familia. ver, A ver, cuéntanos eso, a ver, ajá, sí. Y mucha lucecita a tu mami allá Sí. donde ande, a lo mejor Toma. viendo este capítulo en ese momento. Sí, pues mira, hasta donde yo tengo como conocimiento de lo que llegué como a escuchar justo de pláticas de mi mamá y mis tías, Ujú. la mamá de mi abuelo como que no quería mucho a mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, ella de pronto como que hacía algunas cosas raras hasta donde recuerdo y por ahí, también una vez que me hicieron como, una limpia, por ahí también, ahí me terminaron como de confirmar que justamente, alguien muy cercana, todos creemos que es ella, puso como por ahí alguna maldición, en cuestión de los hombres de la generación, bueno, o sea, como quienes estuvieran con las mujeres de... Sí, no, muy loco. A ¿Qué? ver, ¿cómo? Entonces. Esto me recuerda a la película de Practical Magic. Ok. Sí, entonces, la que es mi bisabuela, como para darlo Que justo como más vimos claro. en Querétaro esa Sí, película. sí, también. Qué loco. Pues echó ahí como un conjurillo para que no nos fuera bien con los hombres. Qué grosera, como si fuera fácil. Sí, yo- Todavía lo complica más, güey. ¿Qué? Sí. Yo creo que soy tu hermana, güey. Porque tampoco me ha ido bien. ¿Quién más es de la familia? Levanten la mano. Ay, no. A la bestia. Oye, y Y tú rompiste ya la Ajá. maldición. Estuve justamente, te digo, en una limpia y aparte estuve trabajando ahí con unas terapias de constelación y eso, y justo, o sea, como que fue que podías como romper ciertos patrones y eso. Ya. Entonces también pues es como ir haciendo consciente esa parte, ¿no? Sí. Pero así yo espero que sí. Por favor. Y ya iremos sabiendo. sí, sí, sí. Pero mira, yo te veo muy feliz. Sí, yo muy también te veo muy contenta. feliz. Ajá, sí, 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 sí. Gran pareja que hacen Exacto. ustedes dos. Ujú. Precioso. Sí. Oye, entonces decías ahorita, bueno, esto que nos acabas de contar es del lado de tu mamá, pero del Ajá. lado de tu papá, tú eras de que cuando eras niña, de que papá, cuéntame cuando te espantaron. ¿Les contaba esas historias? Pues sí, luego a veces, de que nos quedábamos solos y era así como de, ay, a ver, cuéntame una historia de terror, ¿no? Ajá, ajá. Porque aparte yo siempre he sido súper chillona, ¿no? Pero él así como de, ay, sí, ahorita te espanto, ¿no? Sí. Y justo, o sea, como que ahí fue cuando empecé como a escuchar estas historias, por ejemplo, de que a él sí varias veces con su hermana los llegaron a jalar del cabello así, pero cañón, ¿no? O sea, de que los azotaban, porque vivían en vecindad, o sea, Querétaro aparte está súper embrujadísimo, ¿no? Entonces, las vecindades en las que ellos llegaron a vivir, pues sí como que llegaron a presenciar cosas como bastante extrañas, ¿no? Ya saben, el típico, ay, al niño se lo chupó la bruja, porque vivían en una vecindad donde había un árbol muy grande que se decía que según ahí llegaban las brujas y pues en una de esas, él recuerda que sí, que se estuvo rumorando que uno de sus amigos había muerto por eso. No. Wow. Entonces, como esas cosas, ¿no? Y pues otros como acercamientos, ¿no? De pronto así también con lo sobrenatural de su parte. ¿Y a ti, en qué momento dirías que fue la primera vez que dijiste, esto no era algo vivo, esto es algo sobrenatural? Pues recuerdo, bueno, desde siempre tuve como esta cuestión de que veía sombras y eso, ¿no? Pero como que hubo un punto en el que yo ya lo normalizaba porque era muy común que las viera, ¿no? Y todo el mundo lo ve. Sí, o sea, yo creía eso, ¿no? Como de, Ajá. sí, pasó la sombra, sí. ¿Lo vieron? ¿Todo el mundo lo vio? ¿Y todos qué? Sí, ya hasta después como que me enteré que no era normal, ¿no? Y dije, ok. Ajá. Pero como que el suceso como más extraño que así recuerdo era justamente donde antes se tenía el cuartel donde se guardaban las cositas de la danza y estaba el altar. Yo tendría como unos 4 o 5 años. Este lugar era como una vecindad justamente al lado de donde está el edificio de la Santa Inquisición de Querétaro. Entonces, No fuimos a ese edificio. estaba ahí cerquita. Hay que volver a ir. Ajá. Ahora, ¿qué es actualmente? Son como oficinas, bueno, hasta donde sé eran oficinas, pero como que espantaban mucho. Ay, pues sí. O sea, ¿qué? Y Bueno, qué bueno que trabaja el gobierno. Dije, no, Sí. me gusta este espacio para una oficina. Ajá. Y ya después lo recuperaron y ahora hasta donde sé es como una casa que compraron pues Particular. ajá.
Ah, ok. Gente pudiente de Querétaro. Ujú. Ok. Y entonces, bueno, el edificio de al lado es una vecindad ya muy viejita, o sea, de esas que ves y se caen a pedazos, Sí. ¿no? Ajá, ajá. Pero pues me imagino que pues relativamente económico, ¿no? La renta dentro del centro, ¿no? Entonces, esa vecindad lleva años ahí, años. Ujú. Entonces, pues bueno, estábamos ahí y justo pues estaban como en una reunión platicando pues cosas de lo del grupo, bla, bla, bla. Y estábamos en el segundo piso y hay como unas escaleras que conectan del primer piso al segundo piso, pero del segundo piso había como unas escaleras incompletas que no te llevaban como a ningún lugar, como a una ventana nada más, así como pegada a la pared. ¡Hala! Ajá, como Qué extraño. random. Ajá. Ya eso ya parece portal. Sí, o sea, yo me imagino que era como para salir a algún A la sitio, azotea o ajá, algo así, alguna ajá. situación así. Pero bueno, o sea, estaban como muy al aire. Entonces, yo sí recuerdo que varias veces en ese lugar como que de pronto me desconectaba. O sea, como que estaba normal haciendo cualquier cosa y solo tenía como lagunas mentales de repente y ya cuando como que reaccionaba ya estaba en otro lugar o sea, sí, como que no recordaba nada. Entonces, esa vez me acuerdo que estaban ellos como en el departamento, en este cuarto, platicando y a mí se me hizo fácil como salirme a la partecita de afuera, ¿Tú cuántos años tendrías? como unos 4 o 5. Ah, ok. Ujú. Entonces, estaba pues yo ahí como, pues nada, jugando, ¿no? Y de pronto tuve como esa sensación como de desconexión. Y cuando tuve como noción otra vez, ya estaba yo sobre la escalerita, o sea, neta ya al borde de caerme, ¿no? Pero era como muy extraño porque yo sentía como si algo me estuviera jalando. Como hipnótico, ¿no? Ajá. Ajá. Y de hecho, después de ahí es que me empiezan a dar miedo las alturas, porque justo sentí como esa necesidad de aventarme, ¿no? Ay, qué miedo, qué miedo. Entonces, cuando reaccioné, como que solo dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Me bajé corriendo y me metí, obviamente, a donde estaban ellos, ¿no? Y ya me quedé así como sentada sin moverme ni nada, Claro. ¿no? Pero tú lograste salir de sola, Ajá. no es que alguien te haya hablado ni nada. No. Eso está bien poderoso también, Aún ¿no? peor, porque, nadie te hubiera podido salvar ahí, Sí, ¿no? sí, o sea, y Tú sola te salvaste. sí, hasta donde sé, como que se lo platiqué tiempo después a mi papá y él así como de, pues ni cuenta nos dimos, ¿no? Porque, justo, o sea, pues yo estaba en mi rollo, ¿no? Y pues ellos pensaron que pues estaba jugando y como nunca fui como una niña inquieta así de que me trepaba o así, o sea, como que me daban esa confianza de sí, pues ve, sal, juega, ¿no? Pero sí, justo, o sea, y es como el primer recuerdo que tengo de algo así como muy fuerte sí, como raro, ¿no? ¡Uy, Wow. tengo miedo! ¡Ay, no! ¿A ustedes les ha pasado algo así? Está Imagínense. raro. Ajá. Está No raro. manches. Y de ahí, o sea, como que marcó tu vida de una forma en la que diríamos que te abrió más los ojos ante lo otro. Pues creo que de ahí sí empecé a ser como más perceptiva, con ciertas cosas, ¿no? Ujú. Es que no sé cómo describirlo, ¿no? Estas cosas que uno no se explica, ¿no? De pronto sí me pasaba mucho de niña que tenía sueños, pues sí, como premonitorios. Ujú. Entonces, sí, como muy raro, de pronto muy extraños también, ¿no? De pronto no sé si eran demonios con los que soñaba, solo sí, como muy fuertes, ¿no? También hubo una temporada en la que recuerdo que despertaba como con moretones, ¿no? Pero, o sea, yo no recuerdo como nada y tampoco como cuestiones de violencia intrafamiliar en mi casa, no. Pero, o sea, sí como que extraño, ¿no? Y eso me pasó de pequeña y hubo una temporada hace no mucho tiempo, unos 2, 3 años, en que me volvió a pasar. Oh. Pero no tengo recuerdos como de qué soñaba. O sea, Pero solamente... cuando pasaba ya decías, esto ya lo había soñado. Ajá, sí. Bueno, más bien, o sea, de cuando amanecía con los moretones no tengo como ningún recuerdo de ello, ok, pero ok. de los sueños así que sí llegaba como a percibir y de pronto pasaba y decía, Dios, es que esto sí ya lo había visto, ¿no? Así. Ay. Entonces sí era como complejo. Y también pues me pasaba que a veces, o sea, como platicando con la gente, me llegaba como información de ellos, ¿no? O sea, como... no sé, le va a pasar esto. Qué Ajá. miedo. Entonces, sí, la verdad es que a mí... Y yo de que no me estés viendo. Sí, ¿no? Entonces, a mí, pues, más que miedo, me era como a veces incómodo porque había cosas que, pues, yo decía, ay,
¿Cómo le digo? ¿no? Ajá, le digo, O no como, le digo. ¿por qué tengo que saber eso? Ajá, Ajá, justo, o sea, yo me también. sentí así como chismosa. Ajá. Oye, pero ¿recuerdas uno en especial que nos quieras compartir así de que vi a tal persona, bueno, sin decir nombres, ¿no? Por ejemplo, pero algo que se te haya informado? Sí, bueno, ya para no decir nombres ni nada, me voy con la de mi perro. Sí, A ver. mejor. Justo hace, ¿qué fue? 3, 4 años, yo tenía un perro al que amaba con todo mi corazón, Malixin, y fue como, me sacó de una etapa muy compleja, ¿no? Entonces, en esa etapa estaba como muy susceptible a esto, a esta información, ¿no? De repente. Ujú. Entonces, me acuerdo que esa vez entré al baño y vi a mi perro así acostadito, ¿no? Pues sí, en su silloncito, en su camita que tenía. Y justo así como que hubo algo que me llamó como mucho de él y me quedé como un tiempo así como observándolo y sí se me dijo así de, ya, No. o sea, ya, ¿no? Y sí, o sea, vi como todo el proceso, pero dije, no, o sea, no quiero saber esto, gracias. Y a los 2 días empezó su proceso de cáncer. No. Y fue un cáncer ya muy agravado, o sea, cuando se le presentó ya estaba en etapa terminal. Entonces, sí, entonces también me llega a pasar a veces con la gente, ¿no? Pero vuelvo al punto, a veces es incómodo. Claro. Oye, ¿y estas representaciones o esta información que se te presenta es como visual? O sea, ¿es como si apareciera en tu mente como una imagen o solamente, o cómo es? Es como si lo escuchara. Mm. Ajá. O sea, algunas veces sí llega como como imágenes, no sé, representaciones visuales, muy pocas veces, pero la mayoría es como si fuera como un susurro así suavecito. Qué loco eso. No manches, y qué doloroso con tu perrito. Ay, güey. no. Oye, No, y pero con cualquier ser Sí, querido, claro. o sea. Sí, con cualquier persona en general, ¿no? ¿te ha pasado con gente que no conozcas? O sea, Sí. random. Sí, de pronto, o recuerdo también que fue hace como 5 años, no, como unos, igual como 4 o 3 años, estaba tomándome un pulque en el cerro y Amo. y justo se acercaron unos señores como a platicar así, ¿no? Como pues a pasar el rato en el lugarcito donde vendían el pulque, ¿no? Entonces el señor, uno de ellos en específico traía como pues una cara como de angustia muy, muy fuerte, ¿no? Y pues ya, o sea, estábamos como conviviendo y así, y de pronto empieza como él a platicar que pues justo traía como algo atorado y esto y el otro. Y entonces, antes de que él soltara la historia, yo ya sabía qué había pasado, ¿no? O sea, sabía que tenía que ver con su hijo, que acababa de fallecer, que lo habían matado. Entonces, cuando empieza como a dar toda la historia, fue como, sí, esta cuestión de decir, no quiero saberlo, o sea, de verdad no es como... Más bien te confirma lo que ya sabes, ¿no? Sí, O sea, entonces pues vuelvo al punto, para mí de pronto es como un tanto incómodo porque es como... ¿qué tengo que hacer? Sí. Y el por qué tengo que saberlo, ¿no? O sea, siento que invado incluso su privacidad de las personas en esa forma, Pues es ¿no? como un don, ¿no? También, y entiendo que Sí. tú pues vas a círculos de una cosa y otra, ¿no? O sea, como que Se mueven energías. Se mueven energías. ¿Alguna vez en alguno de estos rituales quizá has preguntado, o sea, respecto a este don que tienes? Pues como tal en el ambiente de la danza, no. De hecho, casi no lo menciono. Más bien... Ahora ya se Se enteraron. están enterando. No me pregunten cosas. Más bien, hace un tiempo estuve conectada también con mi maestra justo de joyería. Su mamá es medium. Entonces con ella sí lo llegué a hablar, ¿no? Que de pronto me pasaba esto, ¿no? Y justo ella me decía, pues es que es un don y tienes que saber cómo manejarlo y Y tú, así, pero ¿no? ¿cómo? Ajá. Y debe ser frustrante porque justo a quién acudes, quién es tu guía, cómo le Sí. haces, claro. Sí, entonces es complejo y aparte, no sé, es un tanto desgastante también, ¿no? Entonces, pues sí es complejo el sentirlo también. Uy. ¿Qué? Ya no me estés viendo. Siento que estás Y yo, ya que me deje de que es ver. así de te que- tengo que decir algo. Y yo, no, y tú de que no te subas a tu carro ahorita. Ajá. De que cómprate todo ese maquillaje que te quieres comprar, acertado. Güey, qué fuerte. Qué fuerte, Y sí. siento que es un don muy particular y además como que si esta medium te dijo de que es tu don, mi pregunta sería, ¿quieres Y yo, desarrollarlo o no? O sea, si has querido y lo aceptaste o te niegas a eso. yo creo que todavía estoy en este proceso de negación, ¿eh? Ok. O sea, como Pero que negación tal cual. quizá
no tanto negación, pero sí en este momento como que digo, no estoy preparada para poder como quizá explotarlo, ¿no? O quizá indagar un poco más sobre él. Usted, si tuviera ese don, ¿qué haría? Pónganlo en los comentarios. Güey, es que sí está fuerte. Yo siento que es un don muy doloroso. Sí. Sí, Sí. justo. Como que quisieras decir cosas, pero no puedes, ¿no? Entonces... O puedes, pero ¿quieres? Es que es eso también, ¿no? Ajá. O sea, como le dices a alguien, te va a Algo te pasar fue. esto Sí, claro. si a lo mejor no quieres saberlo, ¿no? Claro, sí. Entonces, y aparte es sí. raro, ¿no? Hablábamos en algunos capítulos pasados que es extraño cuando tú estás en tu rollo y llega alguien y te dice como que, oye, tengo algo que decirte porque... Sí, y tú, ay, ¿no? aguanta, güey, espérate, estoy pisteando aquí bien a gusto, o sea, tranqui. Justo. Entonces Ajá. sí, como cuando dices ese tipo de información, ¿cómo lo va a recibir la otra persona? Debe ser súper, súper difícil. Ujú. Ay, no. Oigan, bueno, yo les quiero contar una historia A ver. que nos manda la Patricia Wallace, que justo nos escribe desde la Ciudad de México. Y les quiero leer aquí unas cositas que pone porque dice, tengo que confesar que yo las conocí en el programa de Paranormal. Las vi y me enamoré de ustedes porque son bellísimas, hermosas. Les voy a depositar $50,000 millones. Ay, gracias. Eso dijo. Eso Justo dijo. necesitaba. Me acaba de llegar una notificación. Ok. Mira, ya dice llegó la acá, mía. $50,000 millones. Wow. Gracias, amiga. Gracias, Amix. Bueno, pues resulta que dice que nos empezó a escuchar. Digo, este correo no sé cuándo lo mandó, pero dice, en este momento voy en el capítulo 41 y es que nos empezó a escuchar en sus tiempos libres. Y de su trabajo a su casa y así, pues se iba en taxi y hacía unos 15 minutos. Pero justo dijo, es que es muy poco tiempo. Me voy caminando para ir avanzando más escuchando a las morras malditas. Y así haces pierna. Y así haces pierna, ajá, exacto, nalga. Y Sí. ya tienes historias en la mente, Exacto. ¿no? Entonces dice que, bueno, pues nos empezó a escuchar por YouTube y ahora está en Spotify. Ya muy Ok. descargado todo. Que le encanta el proyecto, que le gusta mucho los arterrores, que tiene ya varios libros de recomendaciones y le encanta cómo cerramos el círculo. Entonces, esto como de, pues me gusta mucho su proyecto. Ajá. Ahora, nos cuenta, qué risa, güey, porque tienes muchas historias. Nos dice, bueno, entonces ya escuchando sus historias, lo que me pasa es que pienso, sí, a mí una vez me pasó algo así. Y luego, ya me acordé que una vez yo también vi algo así. A mí me contaron esto como lo que están contando. Entonces, eso es lo que, el efecto morras malditas, ¿no? Siento. Bueno, pues así que se la pasa. Hasta que llegó un punto en donde dijo, ya debería de mandarles mis historias. ¿Cuáles voy a mandar? Entonces pensó, les voy a mandar de la vez que invoqué sin querer en un ritual a alguien en la secundaria. Bueno. Pero para poderles contar eso, tendría que haberles contado de que cuando era niña me asustaba una niña. Pero para poderles contar eso, tendría que darles todo un preámbulo. Y vayámonos a 1991, cuando nací. No, deja tú. Y más bien, vayámonos, porque les voy a contar lo que pasó antes de mi nacimiento. Entonces, miren, familia maldita, definitivamente. Morra maldita macizo. Justo empieza a contarnos que su mamá vivía desde niña en Azcapotzalco, con los abuelos y con pues, sus tíos, ¿no? Entonces, allí vivían en una casa rentada. Pero cuando su mamá y sus tíos comenzaron a crecer, pues ya podían aportar un poquito más y los abuelos decidieron irse a rentar un departamento a Iztapalapa. Entonces, todos se mudan para allá. Y ahí es donde comienza esta historia, digamos. La mamá y las tías, dice, tenían muchísimos juguetes, de que peluches, estas cajitas musicales. Sí, las clásicas cajitas musicales que tienen, o sea, que sale la muñeca bailando y suena, es súper raro, ¿no? Y el normal de las películas de terror y demás. Como que dice, aparentemente en esta temporada se habrá puesto muy de moda que los novios te regalaran ese tipo de cositas. Entonces mis tías y mi mamá pues tenían varios muñequitos de esos y varias cajitas. A los días, como que empezaba a pasar que de pronto los muñecos se caían, las cajitas musicales de pronto empezaban a sonar o se abrían solas, cosas así. Y todos, la familia, pues como que veían estos acciones, que los muñecos se caían, los sonidos y todo, como algo raro, pero al final pues se reían, como que, qué loco se acaba de sonar esa jajaja y ya, como para un poco no darle pie al miedo, decir,
qué loco. Ajá. Y te El ríes. fantasmita. Ajá. Entonces sí, exacto, el fantasmita. Pasa que una vez, en una ocasión, una novia de alguno de los tíos, una cuñada de la familia, estaba acostada en la cama. Dice que tenía el brazo como caído de la cama, del colchón, y en eso siente como algo le muerde la mano. Y pues, ¿qué haces? Levantas de que, gritas y levantas. Y cuando ve, o sea, levanta la mirada, ve a una niña. No mames. A una niña enfrente que cuando la ve, que se asusta y todo, se da la media vuelta y sale corriendo del cuarto. Y ella se para como que en chingue corriendo detrás de ella para reclamarle, güey, ¿por qué me mordiste? Me dolió un montón, ¿sabes? Y cuando llega a la cocina o a la sala donde estaban todos, le dice, hey, ¿dónde está la niña? ¿Cuál niña? La niña que vino corriendo acá. ¿Quién era? ¿Quién era? No hay ninguna niña. Aquí no hay niños. Porque ya todos están grandes, pues, ¿no? No, pues a partir de ese momento, no, ¿cómo? ¿Cómo no va a haber una niña? Si me mordió, mira, me duele todavía. Y tenía la marca y todo. Todo así, me duele todavía. La niña traía un vestidito y su cabellito y no sé qué. No hay ninguna niña. ¿Qué? Pues la describí todo y no hay niña. A partir de ese momento empezaron a decir de que se movía algo. Es la niña. De pronto se caía de nuevo un peluche. Es la niña. La cajita musical sonaba. La niña. Entonces, bueno, pues así. Un poco como que el ambiente relax al final, ¿no? Sí. Había una niña, le pusieron la niña y ahí que quedó. ni tan relax porque mordió a alguien, Bueno, pero, sí, pero como que fue lo más raro o lo más fuerte en esa temporada, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces se acostumbraron a vivir con la niña. Y la cosa fue que todo empeoró cuando nace la morrita maldita que nos manda esta historia, que se llama Patricia. Nace la Patricia y pues obviamente se va a vivir viven con sus papás y todo, pero cuando iban a la casa de los abuelos, pues allí pasaban cosas, ¿no? Ahí es donde estaba la niña. Entonces dice, yo nací y ahí el problema fue muy grande porque yo fui la primer nieta. No había niños. Solo estaba yo. Dicen que cada que yo iba a visitar a mis abuelos, cuando yo estaba sola, de repente comenzaba a llorar sin razón, sin motivo aparente. Y ahí iban por mí y todo, y me calmaban, pero tardaban mucho en calmarme. En alguna ocasión, cuenta la mamá que estaban todos reunidos en la cocina, ¿no? Y en eso, ¡pah!, escuchan un golpe así fortísimo y dice la mamá de que no supe cómo le hice, pero en 2 segundos yo ya estaba contigo en el cuarto y estabas llore y llore. Ya estaba como más hacia 1 año, ¿no? Empieza a llorar y la tratan de calmar y les toma mucho tiempo calmarla. Cuando por fin ya está más tranquilita, le pregunta a uno de los tíos, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué lloraste tanto? La niña fea. Cuando dice eso, la abuela se le ponen los pelos de punta, que si bien la abuela ya sabía que había una niña, ya había mordido a alguien antes, hacía jueguitos, pues, ¿no? Travesurillas allí. Nunca se había metido con la familia, digamos, pero pues se metió con la nieta y ahí dijo, no, claro, este es mi límite, no puede estar pasando esto. Y de hecho, esto siguió pasando mientras ella era la única. Cuando otro tío se embaraza y tiene a su primito, ahora lo que pasaba es que al primito también, cuando iba a visitar a los abuelos, también si se quedaba solo lloraba de la nada, lo asustaban muchísimo, lloraba y era súper difícil calmarlos, pues, ¿no? A ella le seguían pasando, pero pues digamos que compartían ya el susto ahí entre primos. Entonces, como ya eran 2 bebés, empieza a pasar más y la abuela dice, no, o sea, ya necesitamos parar esto. Así que la abuela va pues como que ahí entre sus amigos y cuenta esta situación. Entonces, de entre los amigos dice, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede ayudar, que puede hacer ahí como un ritual o algo así para alejar a este ser, ¿no?, que tienes en tu casa. Bueno, pues así le hicieron. Pásame el contacto, voy a pues hablarles y a ver de qué forma me pueden ayudar. Les marca,
Dicen, no, pues tal día, tal hora, ahí les caemos. Ya está, esa es la dirección. Bueno, llega el momento de que se supone tienen que llegar y no llegan. Pasa el tiempo y no llegan. Y siguen pasando las horas y no llegan. Estamos hablando de un momento donde no existían los celulares y no era como que pudieras marcar así rápido, ¿no? Entonces el abuelo, ya sacado de onda de la situación, dice, no, voy a ir por ellos. ¿Qué está pasando? Como que ya de, a ver, ¿por qué onda? Pues, ¿no? Van por ellos y resulta que tardan un chorro. O sea, en la casa dicen, puta, pues, A fue ver, por ¿qué hora? ellos, a ver qué hora, que por qué no vienen o qué está pasando. Al rato, ya bien tarde, llega el abuelo con estas personas, ¿no? Resulta y resalta que estas personas sí agarraron rumbo a ir a la casa de los abuelos, pero no pudieron llegar. No pudieron llegar, digamos que no encontraron la casa. Regresan de nuevo a donde estaban, donde habitaban, donde vivían ellos, y en eso llega el abuelo y les pregunta, hey, ¿qué onda? Pues los estamos esperando y todo. Pues es que no me vas a creer, pero pues no supimos llegar, no dimos. Bueno, dijeras tú, pues es normal, puede ser que no lo logres, ¿no? Súbete al carro, le dice el abuelo, nos vamos juntos. Va, se suben. Y dice el abuelo que él manejando hacia su propia casa no encontró el camino. ¿Qué? No encontraba el camino, se perdió. Se perdió así, yendo hacia su propia casa, pues, ¿no? Bueno, entonces, pues imagínate todos como que, ¿qué está pasando? O sea, hay algo que no quiere que Ser encontrado. ser encontrado. Y es que lo suficientemente poderoso para perderte, güey. Ajá, exacto. Bueno, pues resulta, y aparte, ¿de qué forma, no? Es como que te abre un limbo ahí para que no termines de llegar. No sé cómo habrá sido. Pues bueno, resulta que ya no llega, dice, bueno, no pasa nada, ya llegamos, ya estamos aquí, vamos a empezar este ritual. Porque ya sabían ellos que eran las cosas que pasaban, ya sabían que había una niña y demás, ¿no? Para este momento, dice la morrita que nos manda esa historia, que ella pues ya estaba más grande y a ella, esa niña ya se le había manifestado varias veces. O sea, ella sí la había visto. Pero ella recuerda, tiene este recuerdo de esa niña como descarnada, así como súper feísimo, ¿no? Una imagen feísima de una niña. Tú siendo niña lo ves de frente y te asusta. Claro. Pero a otras, digamos que al resto de la familia se le manifestaba una niña. Una niña. Está feo que se te manifieste una niña, pero a ella se les manifestaba una niña con su vestidito, la. A ella le asustaba que estaba descarnada. Bueno, pues llega la gente, empiezan a hacer el ritual y todo. No explica exactamente de qué era el ritual, pero justo dice que una de las tías fue la que entró. Y la tía le cuenta que justamente cuando empiezan ellos a decir unas palabras y todo, las puertas, pa, se movían, sonaban, como que había ruidos muy extraños, que el ambiente se volvió denso, pesado, justo chicloso, sobrenatural, envolviendo, ¿no? Y bueno, la tía le cuenta que eso fue lo que vivió adentro, porque ella era la que estaba allí. Cuando todo acaba y ellos salen, van directamente con los papás de esta morra y le dicen, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la niña era una niña que murió en tiempos de la Revolución. Y además estaba perdida junto con su hermanito. Pero la niña es mucho más fuerte. Ellos estaban en esta casa, en la casa de los abuelos, desde entonces, desde que fallecieron. Cuando los abuelos llegan con los niños y todo, o sea, con los ya un poquito más adultos y todo, los adoptaron como familia porque al final ustedes se burlaban, se reían de que movieran cosas, de que se caía, o sea, lo veían. Como que los existieron y los dejaron estar ahí. Lo dejaron ser, como que lo vieron como divertido, nunca de susto, nunca de miedo, no se sintieron aislados, se sintieron parte de la familia y por eso la dinámica era así. Sí. Pero todo cambia cuando llega la primer bebé.
porque hasta ese momento la única niña era esa niña fantasma. Que es la que nos manda la historia. Ajá, sí, pero hasta ese momento digamos que los papás eran más adultos, los que vivían en la casa eran más adultos y la única niña era la niña fantasma. Y luego nace la chica que nos manda la historia, entonces ahora hay una niña. Y es como recelo. Como que siente envidia y recelo. No. Y por eso comienza a asustarla. Y por eso cuando nace el primo, también lo asusta porque no puede tolerar el hecho de que hubiera 2 bebés que llamaran más la atención que ella, güey. Y su manera de protegerse y de asustarlos, pues era justamente presentándoseles descarnados a ellos, a los bebés, y a los demás, a los adultos, como una niña totalmente como algo normal. encantador. Como algo encantador. Exacto. Oye, pero yo creo que, o sea, así como nos lo estás contando, yo sí tengo la duda de si era una niña. O sea, o no fuera ¿cómo otra puede cosa? ser tan poderoso de perder a alguien que venía a hacer una limpieza energética? Ajá, bueno. ¿No? Como que siento que ahí a lo mejor era algo disfrazado de niña. Pues puede ser. No vamos a saberlo. O una niña muy malvada. Pero justamente, no, una niña pues enojada, ¿no? De haber perdido la vida. Sí. De haber perdido la vida, de repente de tener un ambiente un poco controlado, digamos, donde tú eres la niña traviesa que hace cosas y nunca te regaña y de pronto llega otro niño, pues no sé, o sea, pasa con los hermanos luego, ¿no? Sí. Pues resulta que a la niña pues le dieron luz, hicieron un ritual para darle luz y a partir de ese momento dejaron de pasar cosas por un tiempo. Oh. Ajá. Y aparte termina esta historia diciendo, y pues esa es la primera de muchas historias que tengo, porque también tengo sueños. Dice que los sueños la llevaron al camino de la religión de la diosa, muchas historias en hospitales porque ella es química y hace 15 años trabajó en un hospital. Y ya, bueno, pues además de este tema de que sucesos extraños, y dice, la próxima vez les contaré de la vez que me visitó un nahual. No, pues de una vez, Murra, mándanos tus historias. Oye, sí, y hablando de nahuales, tú me dijiste que tenías una historia con nahuales. A ver, suéltala. Uf. Y se transforma, ¿no? Sí, soy yo. Soy el nahual. El nahual, soy yo. Pues hasta donde yo creo no está tan fuerte, pero sí fue normalizando todo, ¿no? Sí, así. Pero sí fue como un acercamiento muy extraño, Fue hace ya un tiempo. Yo casi acababa de poner el taller de joyería en mi casa. Entonces, pues bueno, estaba mi mesa. Justamente en ese entonces todavía vivía mi perro, Malixin, y pues yo confundí al nahual con mi perro, de hecho. Yo por eso estaba tan normal y tan tranquila en el espacio. Era una noche, ya como 10, 11 más o menos. Yo venía llegando de un curso y justamente como un día antes mi papá me había llevado unos colmillos de coyote porque uno de sus familiares quería que se los encasquillara en plata. Y yo, sí, claro que sí. Déjamelos aquí, yo ahorita acomodo mis tiempos y eso. Entonces, bueno, ese día que me los dio ya no los pude trabajar, así que dije, bueno, pues al siguiente los trabajo. Entonces llegué yo acá de mi curso, muy tranquila, ya cené todo, me subí a trabajar, preparé toda mi mesa. Entonces, bueno, para esto mi taller tiene un ventanal enorme, muy, muy grande. Y yo estaba en ese entonces como con el ventanal a mi derecha. Estaba como hacia acá mi mesa de trabajo y tenía como una pequeña jaulita. Me enjaulaba yo para que mi perro pudiera andar como libre en todo el espacio y solo no se metiera como a mi espacio del taller, porque pues luego cositas que uno tiene ahí que al rato las muerde y eso, ¿no? Entonces mejor me enjaulo yo. Entonces, pues bueno, yo con esta idea de que pues él estaba como caminando por el espacio y todo así tranquilo como pues, normalmente lo hace, me puse a trabajar. Y pues pasó el ratito, ahí sí me puse un poquito de música. Entonces, pues yo estaba en lo mío. Entonces, de pronto, yo veo hacia la ventana una silueta muy grande, o sea, como, pues sí, del tamaño de mi perro. Mi perro era un Rottweiler, entonces como algo así. Negra, pues como, sí, quieta, ¿no? Entonces, pues yo asumí que era mi perro. Seguí trabajando, con los colmillos. Y de repente empecé a sentir como mucho frío, mucho frío.
Y dije, bueno, pues ya es noche. O sea, de verdad yo estaba como en mi rollo normalizando todo. Y de pronto, escuché como que pegaron hacia la parte de atrás de donde estaba yo, sentada. Y entonces me giro. Yo seguía viendo que había un bulto allá negro y me giro. Y cuando volteo estaba mi perro acostado de este lado de acá. No. Y la verdad en ese momento como que estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar porque como que no estaba entendiendo. Me quedé quieta y dije, ok, si aquí está mi perro, ¿quién está allá? Porque yo lo seguía viendo como, pues sí, así. Dije, ¿quién es el que está allá? Y entonces, pues ya dije, bueno, respira y voltea discretamente, ¿no? Entonces, al momento que comencé a voltear, se dispersó la sombra. Y Se dije, escondió de ti. ok, ajá. Y dije, ok, puede que ya esté cansada o ya es noche. O, de verdad, así como puede que ya sea noche, ya tenga la vista cansada, es esto, es el otro. Bueno, dije, voy a seguir trabajando un poco y ya ahorita me voy a dormir. Me volví a poner en mi rollo, a trabajar, no sé qué tanto, y otra vez se presentó. Cuando la vi de reojo dije, no, sí, claro que hay algo ahí, claro que ahí está. Sí. Entonces dije, bueno, pues sí o sí tengo que hacerle frente a esto, ¿no? Entonces me volteo, pero fue como una sensación rara, porque es como si yo estuviera entre dormida, no sé cómo decirlo, como no completamente presente. Y solamente lo veía, era como un lobo negro, o sea, de verdad era como un lobo negro, pero se veía como entre borroso, no sé cómo decirlo, como brumoso. ¿Y tú sentías miedo? Fue como una sensación extraña, porque sí estaba un tanto asustada, pero a la vez era como también hipnotizante, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Wow. Entonces, solo pues sí recuerdo que en cuanto vi eso dije, ok, creo que ya estuvo, ya voy a dejar por hoy aquí el trabajo. Yo traté de seguir como si no lo hubiera visto, como si no hubiera pasado nada. Dije, ok, todo normal. Igual también no caí como en un espanto, pues sí, como muy fuerte, porque mi perro no estaba haciendo nada. O sea, no estaba ladrando, no estaba como a la defensiva, ¿no? Oye, y tu perro de que estaba espantado y no me podía mover. Así, ¿no? Y de que, güey, no, muéveme. Sí, no, ahora que lo pienso podría ser, ¿no? Y yo normalizando, yo, es amigo de la Estaba familia. tranquilo y el perro, ayúdame. Güey. Sí. Oye, ¿no crees que eso que viste estaba relacionado con las piezas que estabas trabajando? A eso voy. Entonces, pues bueno, yo ya dije, ya me voy a dormir, ahí dejé las piezas. Lo que sí es que me apuré en terminarlas esa noche porque dije, si esto tiene que ver con lo que estoy trabajando, yo ya no quiero volver a trabajar esto otro día, ¿no? Claro. Entonces, simplemente así las dejé ahí sobre la mesa y me fui a dormir. Ya al día siguiente bajo y las recojo de ahí donde las tenía, las empaqueto y se las bajo a mi papá. Y bueno, pues ya platicando con él, sí le dije así de, oye, ¿quién te dio estas piezas, no? Estos colmillos. Y me dijo, no, pues, tal persona. Y le digo, ¿y de dónde las sacó? Dijo, no, pues, pues no sé, que se las fueron a dejar, que andaban no sé dónde, creo en el desierto y encontraron las piezas y pues ya que sí se las podías encasquillar. Y así le dije, ok. Le digo, oye, ¿no sentiste como algo extraño cuando te dieron las piezas? Y me volteé a ver, sí. Y yo, ¿Y tú, por qué me las llevaste? justo, y le dije, ¿y entonces por qué me las diste? Y dice, no, pues yo pensé que había sido como Algo. rollo mío, ¿no? Ajá. Y entonces ya le cuento, ¿no? Mira, es que así ya pasó esto en la noche y la verdad, pues yo siento que estos ni siquiera eran colmillos de coyote. Nos quedamos con esa intriga sobre si eran colmillos de coyote o no. O de nahual. Exacto. O alguna situación así. El chiste es que tiempo después se me volvió a presentar esa sombra en mi taller. Lo único que hice ya en ese momento fue ofrecerle una vela, ponérsela en el lugar que se estaba presentando. ¿Era el mismo de la vez pasada? Sí. Yo al principio, para este momento ya había fallecido mi perro. Yo pensé que era él, pero las veces que se me llegó a presentar mi perro, bueno, de pronto que lo sentía, porque tiempo después de que falleció, de repente yo todavía lo escuchaba
roncando o aullando. Sí, entonces yo pensé que era él, pero de pronto hubo como algo que me deslumbró que dijo, no es él. Wow. Entonces, pues lo único que hice fue justo poner una veladora y ya ahí pues no se ha vuelto a presentar. Oye, pero está loco porque un poco entendería que se te presentó mientras tú tenías esas piezas en tu taller, pero ya no las tenías. Y aún así se te volvió a presentar. Sí, fue lo que a mí también se me hizo extraño. Dije, ¡uy! Tengo ¿Por qué miedo. será? ¿Tú dirías que eso es tal vez algo de lo más fuerte que has experimentado o qué dirías que es lo que así te traumó de por vida hasta ahora? Yo creo que, híjole, no sé si es como parte de lo más fuerte. Sí es de las anécdotas más fuertes porque creo que nunca había tenido como tan cerca algo así. Ajá. Pero no lo sé, creo que de las cosas más fuertes que que he vivido, definitivamente ha sido ver a mi madrina posesionarse de mi mamá y que me dé mensajes. A ver, cuéntanos ¿cómo, todo con detalles y exagera, por favor. Ok. Ay. Bueno, esta madrina es justamente la mamá de mi maestra de joyería, la que les digo que también me había ya dicho por ahí algunas Que es cosas. medium. Ajá. Bueno, ella trabaja pues con su santo que es la Santa Muerte. Uh-huh. Digo, yo pese a que no soy como quizá tan creyente pues sí, como de estas cosas, pues respeto completamente todos los altares de todos y todas las deidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues dentro de este entendido, pues el tiempo que estuve yo compartiendo con ellos y eso, pues todo bien, ¿no? Entonces, bueno, de una de las tantas veces que yo llegaba ahí a su casa y que aparte siempre ellos muy amables me daban de comer y todo, quédate, mijita, que no sé qué, vamos a pasar acá un ratito y así. Pues estábamos ahí compartiendo y me dijo ella así como, no, te veo mal, ¿qué tienes? Y no sé qué. Y yo, no, pues sí, ando mal, estaba pasando una mala racha. Uh-huh. Me dijo, vente, vamos acá. Me metí a su su altar y y estaba acá ella pues haciéndome un tanto de mover cosas y así. Uh-huh. Y de pronto solamente así se queda callada y se va. Y cuando conecta, pues ya me empieza a tocar el rostro y empieza como a decirme, ay, qué grande estás, has cambiado mucho. Y decirme, estás igual de bonita de todas maneras, Yo en ese momento estaba como un poco, pues sí, no estaba creyendo, ¿no? O sea, yo decía, no creo, ¿no? O sea, digo, porque en el entendido también de que uno, bueno, o por lo menos yo, que he tenido como también como estos contactos, sabes que de pronto hay a veces justo astrales bajos que quizá imitan. Te engañan, ¿no? Entonces yo dije, no lo sé. Y de pronto se acerca y me dice al oído, justo como mi mamá me decía, ¿no? Me dice, ¿a poco no te acuerdas de mi Cachito? Ay, y no, lloro. Ay, se me puso la piel chinita. Y yo, ay, no. Entonces, igual seguía yo como en este shock, ¿no? De no sé qué está pasando. Ajá, claro. Y de pronto me empezó justamente a decir, ahora, bueno, tiempo después lo entendí, me estaba advirtiendo de algunas situaciones que iban a venirse, ¿no? Que iban a pasar. Y en ese momento, pues como que no o sea, fue como si solo diera como palabras al aire, como pistas. Okay. Que yo tiempo después como que empecé a conectar y dije, claro, me estaba advirtiendo. Wow. Y no me di cuenta, ¿no? Y bueno, ya al final de esa vez solo me abrazó y ya volvió a conectar esta persona, esta Ana, y pues ya, ahí se acabó eso, ¿no? Después, en una danza justamente que la invitaron a ella, me tocó a ella recibirla, estaba yo saumándola y Ana me dijo también, oye, es que no quiero ser impertinente, pero está tu mamá atrás de ti. No. Mientras estás ahumando, ¿no? Y se dice que le gusta cómo estás haciendo esto, cosas pues que quizá ella no tenía conocimiento y mi mamá sí por haber trabajado como ciertas cosas en el sahumador, ¿no? Y yo, ok. Wow. Y así varias veces, ¿no? Ya de la última, así como más fuerte que me pasó con ella, igual estábamos ahí en su altar y
yo estaba justo por salir de una relación pues bastante larga, bastante caótica, y estaba como en esa cuestión de decir, no, necesito como algo que me haga decir ya, ¿no? O sea, y de pronto estábamos platicando y volvió a conectar, ¿no? Y empezó como a hablar y todos nos quedamos así como de, ¿a quién le hablan? ¿No? ¿Para quién es el mensaje? Y de pronto vuelve a hablarme de la misma manera en la que ella me hablaba a mi mamá. Entonces ya dije, ok, es para mí, ¿no? Entonces solamente me abrazó y ya me dijo, no te quedes en donde no eres feliz. O sea, no es tu lugar y no perteneces ahí. No te arraigues a algo que te va a marchitar. Y yo, ok, esto sí fue un mensaje claro. Y tú de que, espérame, mamá, te corto. Sí, no, casi literal, ¿no? Así a los Tu 2 mamá días. de que, ¿qué otra señal necesitas, sí, mija? ya. Y yo sí de, bueno, Es tú, ¿para qué mija. pedí señales? Sí, creo que, o sea, como que, digo, al final, a lo mejor esto que cuento no es como de, ¡ay, qué terror! Pero el ver de pronto cómo empieza a conectar la persona La medium, ¿no? y llega estos mensajes y así, sí, no es como algo de, ay, ay, qué padrísimo, se acaba de ver Sí, esto. sí, Sí, es sí. un poco fuerte como esa parte en la que conectan, ¿no? Y se van y llega la otra persona. Entonces, digo, creo que hasta esa fecha, o sea, cuando me empezó a pasar eso, no era algo como que pues, solo lo veía en las películas, ¿no? O sea, de, ay, no, y se ve bien feo. Pero sí, ya vivirlo en persona sí fue como algo fuerte. Oye, ¿y hay alguna razón que te ha dicho esta Ana por la que tu mamá está aquí? O sea, como que hay algún motivo en especial de que está cuidando, que no sé, porque también tenemos muchas historias de que ya trascendió Sí, o sí, ya sí. no se conecta por alguna razón. ¿Qué te dicen? Pues hasta donde Ana como que me llegó a contar en algún momento, era que sí se quedó mi mamá con el pendiente de que yo era muy pequeña. Ok. Y como esta sensación quizá de me faltó enseñarle o me faltó cuidarla o Sí. esta situación, ¿no? Porque igual cuando mi mamá fallece, sí se despidió de mí, ¿no? Ok. Fue yo lo viví como un sueño, pero fue como una experiencia muy extraña. ¿Quieres compartirlo? Sí, yo tenía como 11 años, más o menos. Estábamos en la Huasteca Potosina, de vacaciones. Y mi mamá falleció de un paro fulminante al corazón. Entonces fue como muy rápido todo. Entonces, para esto ya era nuestro último día, ahí nuestra última noche en la zona, en un lugar muy bonito que se llama La Media Luna. No sé si han ido allá. No. Muy, muy bello lugar, la verdad, un lugar muy bonito para que se haya ido. Y bueno, estábamos ya todos así de que acabamos ya la fogata, ya vámonos a dormir, sí, no sé qué. Al día siguiente, pues ya veníamos de regreso para Querétaro. Y de hecho, ese mismo día ya nos íbamos a regresar, pero por azares del destino dijimos, un día más, ya estamos aquí, un día más. Entonces, bueno, ya se armó ahí toda la comidita, todo, pusimos las casas de campaña, ya todos vamos a dormir. Eran como las 2, 3 más o menos de la mañana. Y de repente yo me estaba quedando a dormir sola en la casa de campaña. Mi papá y mi mamá se quedaban afuera en la fogata. Y empiezo a escuchar que hay como muchos gritos, todos están corriendo de un lado a otro, así como muy caótico, ¿no? Entonces yo me desperté como muy sacada de onda y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salgo de la casa de campaña y a la primera que veo es a mi abuela ahí sentada, ¿no? Y le digo, ¿qué está pasando, no? Y me dice, no, pues es tu mamá. Y yo, sí, pero ¿qué está pasando? Y me dice, no, pues, no sé, se la van a llevar al hospital, ¿no? Entonces, bueno, en ese lapso de que se la llevan al hospital, están todos corriendo, regresa mi hermano el mediano y me dice, no, vente, quédate aquí a dormir en la casa de campaña con la que en ese momento era su esposa, ¿no? Y me dice, sí, duérmete aquí, descansa, pues ahorita mi papá nos habla y vamos a ver dónde está mi mamá y todo bien. Y yo, ok. Entonces me recuesto, pero bueno, yo ya estaba como con esta sensación de preocupación. Claro. Entonces estoy ya como en este trance de agarrar el sueño y de repente empiezo a soñar que voy como caminando es que ahora que ando más aquí en Ciudad de México se parece como a las estaciones del metro, ¿no? Así como los túneles largos. Ajá. Entonces era como un túnel muy, 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 muy largo, pero en mi sueño se veía como película vieja, como como verdoso, cafezoso, Ajá. así Sí. como, esa proyección. Y de repente pues voy viendo el túnel y volteo hacia abajo y veo que voy agarrada de mi mamá, de la mano.
Y vamos caminando, ¿no? Entonces no me va diciendo ella nada, solo la veo como que va enfrente de mí, va mi mano estirada y llegamos como a mitad del túnel y se veía una luz muy, muy a lo lejos, ¿no? Y yo veía que la gente pasaba, iba y venía, ¿no? Entonces solamente en ese momento se voltea y me sonríe. Y pues empecé yo a sentir como mucha ansiedad, ¿no? Como mucha zozobra. Y le pregunté que qué estaba pasando, ¿no? Pero ella no me hablaba, no me podía hablar. Entonces solamente me hacía como con gestos, ¿no? O sea, como despidiéndose, ¿no? Entonces yo me acuerdo que sí me saqué mucho de onda y le dije, no, pero ¿cómo que te vas, no? O sea, ¿a dónde te vas? No sé si es parte de ese reclamo con el que me despedí yo, que quizá la dejó con ese pendiente al decirle, pero ¿por qué te vas, no? Y solo me soltó en ese momento la mano y se volvió a despedir, ¿no? Y lo último, así como que recuerdo de ese sueño, fue gritarle que no quería que se fuera. Y en ese momento ella dio como un paso hacia atrás y yo sentí que se me cortó la respiración en ese momento y regresé como jalando aire, jadeando. Y fue ahí donde yo dije, ya no está. O sea, yo en ese momento dije, ya no está, ¿no? Y me desperté así como sacadísima de onda y me paré y le dije a mi hermano, es que no puedo estar aquí, es que tengo que ir por ella. Y, o sea, con una ansiedad increíble, ¿no? Entonces ya lo único que hizo él fue así llevarme al baño, a que medio caminara, así me relajara. Y pues sí, ya cuando regresamos a la casa de campaña, pues ya estaban recogiendo todos y nos dijeron, no, pues es que ya nos tenemos que ir al hospital. Y para cuando llegamos al hospital, pues ya así como me bajé, mi papá, pues ya lo vi con una expresión muy fuerte y dije, ya, o sea, yo ya lo sé, ya no está, ¿no? O sea, ya solo díganmelo. Qué fuertísimo. No. Entonces, pues sí, ya solo ahí me rectificó él que pues ya, ya había fallecido. Yo recuerdo haber visto la hora cuando me desperté de ese sueño y es la hora en la que la habían declarado muerta a ella. Wow. Ay, no, tengo el corazón así, mira. Qué fe Apachurradísimo. historia, la neta. O sea, wow. Y a partir de ahí también, pues tienes como este acercamiento, ¿no? Al final, eso pasó a los 11 años. Las Sí. historias que nos contaste antes. Era más pequeña, pero sí que después de eso empecé a ser como más perceptiva, ¿no? Claro. Con otras cosas. De pronto sí me pasaba que la escuchaba a ella susurrando cosas. Wow. Entonces sí, digo yo al final lo que me preguntabas, ¿no? ¿Por qué sigue aquí? No sé cuál sea como la razón de que quiera como seguir al cuidado de uno después de ello, pero pues me imagino que hay algo ahí pendiente que le trae. Qué envidia. Ay, qué envidia. Oye, mamá. ¿Qué pedo? Digo, no es reclamo, pero pues, una manifestadita no estaría mal. Ey, tu mamá se te ha manifestado en Sí, varias cierto, ma, sí, ocasiones. cierto. No le estés Recuerdo que reclamando. te jalen las Sí, patas. sí, no, mentiri, mami, mentiri. Oye, como esa vez que alguien me puso así en el chat, ¿qué dice tu mamá? Porque nos sigue mucha gente como Sí. de muchos así. ¿Qué dice tu mamá que no le gusta que digas en paz espante? Y la Janet, pues me vale. En paz Eso espante. sigo diciendo. Y yo, en paz espante. No, Ay. pero qué interesante. Y esta onda del túnel, como que del metro, si te das cuenta, es un punto medio entre arriba y abajo, Sí, ¿no? sí, Por justo. eso la viste allí. Yo también he soñado a mi mamá en el metro. Y ya cuando despierto digo, claro, es un símbolo, pues, ¿no? Sí. O sea, estás entre dos mundos al Qué final. loco. Sí, Qué creo que fuerte. igual estas cosas son como medio complejas de entender para el cerebro y de pronto lo conecta como con algo que sí conoce, como Sí. y justo hace como estas manifestaciones de, ay, sí, es el metro, ¿no? Yo lo... Un túnel, el Ajá, metro. Ajá. Sí, sí. Exacto, sí. Oye, ¿y tu papá la ha llegado a ver después de que ella partió o ha tenido así cosas? Ay, es que mi papá es pecho de bodega. Ay, no, señor, por favor, cuéntenos. Hace poco hablaba con él y me decía que sí, que ha tenido de pronto manifestaciones de ella. También lo que a él le pasa mucho es que tiene amistades que también como que de repente ven más para allá y llegan así de, ay, me dijo tu esposa, se me manifestó, traía un vestido tal y tal, uno que le gustaba mucho a ella, que era como verde con negro, traía muchas mariposas y me Tu dijo... mamá manifestándose en todos lados de que Guau. el chismito sobrenatural, tu mamá. Pero qué poderosa también, Sí. o sea, siento que era una mujer muy interesante de Sí, conocer. Ajá. Sí, le tocó una vida fuerte, una infancia fuerte, entonces creo que también ahí se formó en el carácter y todo lo demás, ¿no? También. Ok, ¿cómo se llama? Yadira. Doña Yadira. Le mandamos mucha lucecita. Mucha lucecita, doña Yari. Qué poderosa usted, oiga. Ujú. No nos espantes, Ale.
A ella sí. La señora te va a mandar a tu mamá. Sí. Para Y es que te mira, mande. las mamás tienen poderes, tienen dones y se sabe. Y les quiero contar una historia que nos manda Juliana. Y bueno, son historias que le pasan a su mamá o que su mamá le contó. Ujú. Ella nos empezó a escuchar cuando nos mandó esta historia. Tenía 4 meses que nos había empezado a escuchar. Creo que nos lo mandó hace 2 años este relato. Perdónanos. Pero dice, la verdad es que yo soy súper obsesiva y pues la verdad es que voy, mira, así de que actualizándome a diestra y siniestra para llegar al ritmo. Y pues que tiene muchos amigos en Hermosillo, en Éale. Guaymas específicamente, y que aún no tiene el placer de conocer Oaxaca, pero espera visitar muy pronto. Y bueno, para empezar, nos comparte que ella nació en Toluca, pero vive en Irapuato. Ujú. Y como nació en Toluca, pues su mamá pues vivió más tiempo en Toluca. Y hay una historia que su mamá le contó una vez. Resulta que ella tenía una conocida que era muy fiel creyente de las ánimas del purgatorio. Ujú. Lo hemos comentado en distintos capítulos y hemos tenido incluso fogatas donde hablamos de las ánimas y contamos sus relatos. Ujú. Se dice que si tú le rezas a las ánimas del purgatorio y les pides determinados favores, ellas te las cumplen a cambio de algo que tú ofreces. Por ejemplo, 6 Padres Nuestros, una misa, como que tú tienes que dar para recibir. Y hay gente que lo hace en niveles de protección y hay gente que lo hace en niveles de hacer cosas para otras personas que son más inclinadas a la maldad. Ujú. Por eso dicen, tienes que tener mucho cuidado de cuando tú empiezas a pedir qué pides y qué ofreces a cambio, y si no lo cuidas, atente a las consecuencias. O si no lo cumples, ¿no? Si no lo cumples, perdón. Ujú. Bueno, pues resulta que esta vecina era muy fiel creyente de las ánimas, pero un día se tiene que ir a un viajecito con su familia, la señora, su esposo, los chamacos, y al momento de dejar su casa, ella hace un rezo en voz alta y lo que dice es, benditas ánimas del purgatorio, les pido, cuiden mi casa. Y se van. Pero en eso, mientras que están en el viaje, ya una semana de viaje, les hablan los vecinos para decirles que qué está pasando en su casa. Ujú. Y ellos, ¿qué? ¿No son ustedes los que están adentro? ¿De qué hablas? Se tienen que regresar en chinga a la casa porque minutos antes los vecinos habían salido alarmados a la calle porque de su casa salían unos gritos espeluznantes. Gritos de alguien, mejor dicho, de varias personas aterrorizadas que Ok. parecía que les estaban dando la paliza de sus vidas. Wow. Y cuando salen a la calle nada más ven cómo sale volando un hombre de la ventana de arriba como si lo hubieran empujado, o sea, lo hubieran aventado desde el segundo piso ¡Hala! y cae en el piso y el señor, ¡ah! No. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! Y adentro de la casa, ¡no, ya, por favor, ya! Llaman a la policía, llega la policía y los que estaban adentro eran unos rateros que habían entrado a la casa porque se habían dado cuenta de que no había gente, pero al entrar se los agarraron a putazos, güey. O sea, a putazos a tal grado de que aventaron a uno de ellos por las Guau. escaleras. Cuando llegó la policía, pues dicen, ¿dónde están quienes les hicieron esto? Y ellos, deténgame, por favor, llévenme a Sáquenme de prisión. aquí. Ajá. Sáqueme de aquí. No había nadie más en la casa. Cuando llegan los dueños de la casa y específicamente esta señora que ve lo que acababa de pasar y tienen que ir a declarar, ya en la policía, como ellos no habían visto todo de inicio a fin, sino que ya les dan la crónica en la policía y los vecinos también, ella en cuanto empieza a escuchar dice, sí. Ah, ya mis sé. ánimas. Ajá, claro, dice, sí, fueron mis ánimas. Guau, las ánimas son lo max. Ajá, entonces dice, ella supo desde el principio que quienes habían cuidado su casa todo ese tiempo eran las ánimas. Guau. Y siempre fue muy creyente de eso. Y pues como la mamá le cuenta esta historia a Juliana, que nos manda el correo, gracias por hacer esta labor, dice, pues mi mamá era amante de todas estas historias. Bueno, es amante de todas estas historias. Le encanta el tema, ama las películas de terror, es de las que puede ir a caminar en el cerro en la noche a buscar al nahual y a la bruja. Con su pulque. Con su diría la pulquito, canción. exacto. Y yo heredé de ella ese gusto por lo sobrenatural. Ajá. Pero bueno, yendo hacia el lado de mi mamá, cuando yo era muy pequeña, recuerdo que a mi mamá le encantaba jugar a la ouija. Mamá maldita se aproxima, se presenta. Sí. Y pues
era muy raro porque ella siempre vio cosas, siempre fue sensible a lo sobrenatural, pero le llamó tanto la atención la ouija que tenía como que un día a la semana en el que hacía sus sesiones. Sí, que domingo de jugar a la ouija. ¿Cuál Sí. ir a misa? Ni que Domingo nada. familiar. ¿no? Ajá, domingo familiar de los espíritus. Y dice, de hecho, ella, o sea, tan nada le daba miedo que ella se iba al cementerio en la noche a buscar cosas, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que cuando yo estoy creciendo un poquito más, yo veo que mi mamá pues hace estas cosas, ¿no? Ella dice, yo tendría 7 años por aquel momento, ya era más consciente y pues mi mamá estaba ya con mi papá y todo. Y recuerdo que los miércoles eran los días en los que ella hacía sus sesiones y se iba a un cuarto con Lola, que es una señora que trabajaba y que vivía con ellos. Entonces como que hicieron acá amigas de que dijeron, a ti también te late ese tema, a mí también. Y se encerraban en una habitación y hacían estos rituales, ¿no? Con la ouija. Ajá. Y yo de que, ay, no, qué miedo. Bueno, el caso es que en una de esas lecturas, una noche, se les manifestó alguien. Ajá. Y su mamá dijo, ¿quién eres? Que estás aquí, ¿no? Porque luego preguntaban qué espíritus hay o así, ¿no? A veces tenían éxito, a veces no. Pero esa noche específicamente, alguien se manifiesta, preguntan quién es y la persona responde, Tino. Me llamo Tino. Ok. Y ellos, ok, ¿y dónde vives? ¿Cuál es tu casa? Tino, ayúdenme, Tino. Y ellos, pero ¿qué necesitas, Tino? O sea, dinos qué quieres que hagamos por ti. Ujú. Y la ouija les decía, ve al panteón y reza en mi tumba. Ve al panteón y busca mi tumba. Y ellas dice que la mamá pues iba al panteón buscando la tumba de Tino, al panteón de la zona, pero no la encontraba. Claro. Y ella, pero dame más información. ¿Qué Tino eres? ¿Cómo te encuentro? Ajá. Ve a mi tumba y llévame flores. Ve al panteón y llévame flores. Era siempre el mismo mensaje de que Tino le pedía que por favor le llevara flores al panteón, pero cuando ella preguntaba más datos sobre él, ya no decía nada. Pero la mamá, que pues amaba todo este tema, iba al panteón y siempre, muchas veces fue específicamente a buscar la tumba de Tino y llevaba flores. Se leyó todas las tumbas y nada. Y bueno, dice, yo sí recuerdo que en Toluca hay una iglesia, que es la iglesia La Merced, y en la entrada hay una imagen de las ánimas del purgatorio. Entonces mi mamá siempre que pasaba por allí, les rezaba, les dejaba moneditas, y pues incluso ella llegó a pensar que a lo mejor pues sí era un ánima de estas del purgatorio que estaban pidiendo ayuda. Bueno, pasó mucho tiempo. La señora hizo todo lo que pudo por este Tino, como para ayudarle o lo que sea, y siempre en la ouija se les manifestaba hasta que una noche ya no. Otra noche ya no. Lo siguieron invocando, como preguntando, hey, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y no volvió a contestar Tino, pero días después, en otra de estas sesiones, contesta alguien más. Un ánima que no se presentó como tal, pero la pregunta de la mamá de Tino, ¿estás ahí? El ánima les dijo, no, Tino ya no está aquí. Y la mamá pregunta, ¿a qué te refieres? Y la ouija, ya cruzó. Tú lo ayudaste. Oh. Ahora tienes que hacer lo mismo por todos nosotros. No, pues hagan güey. ¡A fila, la carnal. verde, No. güey! ¿Cuántos son, oigan? Ay, no. Ahora Qué tienes que hacer lo mismo qué por miedo. todos nosotros. Sí. Cuando su mamá escucha esto, ella dice, ay, ya no me gustó tanto, Sí, ¿no? no. Como que ya era esta Obligación. obligación, claro, ¿no? Como que, y dijo, creo No que ya creo. no. Ajá, Ujú. cerraron la sesión y no volvieron a jugar. ¿Nunca más? Pues ella dice Hasta que ahora. hasta donde sabe ya no, que Ok. sabe que guardaron la ouija en un mueble y que tenía así como que un lugar muy específico para que nadie lo agarrara. Ok. Un día fueron a buscar la tabla y ya no estaba. La tabla había desaparecido. La buscaron en todos lados. De hecho, su mamá pensó que Lola, que la era había su llevado. compañera, se la había llevado. Ajá. Y Lola le dijo, no, ¿cómo crees? O sea, no manches. Lo que menos quiero es tenerla. Sí, pero pasó algo muy raro, güey. Y es que a partir de que desaparece esa tabla y que ellos ya pues dejaron de hacer esos rituales, les empezó a ir muy mal como familia.
muy mal económicamente, hasta el punto que tuvieron que vender todas sus cosas e irse a Estados Unidos. Tuvieron que emigrar. Dice, la neta, fue una situación bien rara, bien violenta, si lo quieres ver de una forma. Y al estar sacando las cosas en ese cuarto, en el closet hasta arriba, había maletas con cosas, o sea, como que, pues, cosas que guardaban. Pues resultó que ahí encontraron la ouija. Wow. Era imposible que alguien hubiera subido a la tabla a ese otro punto donde la encontramos. La familia se espantó. Yo noté que mi mamá estaba muy espantadísima y pues ya, nos fuimos, ya no supimos nada más de esa tabla. Yo respeto mucho este tema, morras. Sí me han pasado cosillas por ahí. Tengo varias historias que les contaré próximamente. ¿Cómo ven? ¿Tú has jugado a la ouija? No, yo no, pero sí tengo una historia. Ay, a ver. Estoy ready para este espanto. Yo no he jugado a la ouija, pero hace poco justamente platicaba con mi papá de una vez que él se acuerda que cuando ellos eran más jóvenes había un grupito de amigos que se juntaban, ¿no? Hipiosos. Y entonces para rumbo a la Cañada allá en Querétaro, este lugar está, pues es en un cerro y hay cuevas, ¿no? Dentro de estas cuevas, bueno, se dice que había asentamientos también chichimecas y todo, entonces había vestigios y todo. Entonces, bueno, abajito está el cementerio también de la zona. Dice mi papá que esa vez se quedaron de ver todos para ir a fumar. Y entonces estaban pues acá en el proceso de hacerse el gallito y todo, ¿no? Entonces, bueno, él estaba con mi mamá y estaban otros como 4 o 5 amigos ahí. A mi papá nunca le ha gustado como mucho el rollo de jugar a la ouija y eso por justamente las manifestaciones que él tuvo de pequeño con seres, ¿no? Entonces él prefiere como marcar esa línea y le dijo a mi mamá, vente, vámonos a dar la vuelta tú y yo, ya. Entonces los amigos se quedaron jugando a la ouija. Y dice mi papá que iban pues unos 15 minutos abajo caminando del cerro y que de repente de la cueva se escuchan unos gritos horribles. Así todos gritando, ¡ah, no, ya, quítala, quítala! Obviamente se sacaron mucho de onda. Pensaron que a lo mejor alguien se había subido a hacerles algo, pero no. Llegan y todos tenían una cara de terror horrible y la ouija la tenían aventada. Les preguntaron que qué pasó, que qué onda. No, es que empezó a moverse y de repente algo aquí atrás de nosotros y nada más de repente se empezaron a escuchar voces y todos estaban en shock. Claro. En shock, tía. Yo no sé si cerraron esa sesión de manera adecuada. Mi papá tampoco lo sabe. Mi mamá. Ellos pues no estaban ahí. Se asustaron y se fueron. Sí. La cosa es que la mayoría de esas personas que estuvieron ahí, incluyendo a mis papás, les han pasado cosas extrañas. Muertes bien repentinas, ya sea hacia ellos, hacia sus hijos, situaciones de salud bien complejas. Entonces, hace poco estábamos justo hablando de eso porque uno de ellos, de los que estaban ahí jugando, era como mi tío. Entonces me acordé de él, le dije, ay, le digo, este chico, que era de ahí de Hércules, le digo, ¿te acuerdas? O sea, fue como bien repentina su muerte y así en una semana se... Falleció. Sí, ¿no? Le digo, se me hizo muy loco, ¿no? Y me dijo, sí. Y de repente nos acordamos de alguien más que estaba ahí. No, ¿y te acuerdas de que también así el accidente que tuvo bien extraño y esto y el otro? Uy. Sí. Y de repente como que empezamos a hilar las cosas y le dije, oye, ¿no crees que tenga algo que ver esto que pasó con la ouija, con todo lo que ha acontecido en estos años? Y dijo, no lo sé. Yo también en algún momento lo llegué a pensar, pero creí que a lo mejor era como pues rollo mío. ¡Ay! Pero justo con esto que dice esta chica, no podría manches, ser. ¡Qué loco! Mira, pues, ay no, yo quisiera saber, ¿qué piensa tu mamá ya en la distancia de aquello que hizo de la ouija? Tú que sabes más y ves más allá. Sí, y yo creo que eran las ánimas del purgatorio, sí que, o sea, si ella iba y le dejaba monedas y todo y fue al panteón, yo creo que era un ánima. Sí. O sea, incluso en muchos panteones había. Incluso no sé si con este favor que ella pidió de cuidar la casa. Es que era otra señora. Ok. Sí, no era ella, fue otra señora. Ajá. Pero lo que yo creo es que cuando le pidió ir al panteón, o sea, si te das cuenta, o bueno, no sé si ocurre en todos, según yo sí, pero en muchos panteones muy antiguos, las lápidas
eran para los ricos. Sí. Y también había zonas en las Que no que había, tenían- que no, donde claro. eran como fosas. Sí, pues, quedaban ¿no? olvidados. Exacto. Entonces yo creo, pensando en esta historia, que las flores eran para los olvidados del panteón, Sí, ¿eh? ¿no? Y que Tino era en realidad como una Eso. representación de las ánimas, pues, ¿no? No. Órale. Ay, no, Qué fuerte. Y qué Sí. triste también. Sí, Ujú. sobre todo Sí, triste. sí. Ay, no. Oigan, pues vámonos al terror en corto. Esta historia nos las manda la Valeria Yueli Oli. y no le sucede a ella, le sucede a su abuelo. Ok. Porque en la familia se cuenta esta historia como la vez que el abuelo vio a un nahual. Ay, no, ya ves que los abuelos pelean con el diablo y así, ¿no? Dice que en el momento en que mandó este correo, el abuelo tenía 62 años, lo cual me parece jovencísimo el abuelo. Un bebecito. Un bebecito, Sí. el abuelo, la neta. Abuelito bebé. No, vas a tener mucho abuelo. Todavía le faltan otras ¿Tú peleas. tuviste abuelita? O sea, con tu nana, ¿Qué? que fue abuelita, o sea, que llegó a los 100 años casi. Sí, casi, 97. 97. Ujú, Ajá. ujú. Por eso 62 se me hace, no, jovencísimo. A la mitad de su vida casi. Sí, güey. Bueno, resulta que el abuelo tiene 62 años y dice, hace mucho tiempo por donde vivimos era un cerro. Por supuesto que hoy en día ya las construcciones, gentrificación y todo, pues todo ha cambiado. Pero el abuelo cuenta que cuando él iba a trabajar y siempre pasaba por un caminito, ¿no? Ok. Pasaba por un caminito que justo pues era su recorrido normal, pero empezó a suceder que un día, pasando por ese caminito específicamente, se topa con un cerdo enorme que no lo dejaba pasar. Entonces a él le pareció muy extraño porque decía, ¿y este cerdo? Ujú. De lana. Ujú. O sea, Porque tengo- siempre están en corralitos los Sí, cerdos. ajá. Ujú. Y aparte el hecho de que, ¿qué al caso? O sea, tengo toda la vida pasando por aquí y nunca ha habido un cerdo. Sí, sí, Ahora sí. hay un cerdo. Pero bueno, cosas que pueden pasar. ¿A quién se Ok. le escapó? Ajá, a alguien se le escapó, me hago un ladito, como pueda paso. Listo. No pasó más de ahí, ¿no? La cosa es que al día siguiente, el cerdo se le vuelve a aparecer sin dejarlo pasar una vez más. Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente de ese, lo mismo. Y empezó a ser demasiado constante que decía, bueno, qué chingados. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ya bien fastidiado el abuelo. En una de estas que iba a pasar por ahí, dijo, va a estar el chingado cerdo ahí, pues, ¿no? Y agarró un palo. Dice, para que se mueva. Porque no me deja pasar, ¿no? Pues agarra el palo. Y cuando llega a donde está el cerdito, el abuelo cuenta que le empieza a dar con él de que, ándale, muévete aquí, porque, o sea, ocupaba todo el pasillito, Sí. ¿no? Para poder pasar. Cuando el abuelo comienza a hacer esto, el cerdo comienza a moverse de una Uy. forma extraña porque resulta que se comienza a transformar. Imagínenselo, ¿no? Ese cerdo, de pronto, se convierte en una mujer. En una mujer así, pues, ya mayor y todo. Y al voltearlo a ver al abuelo, le dice, a mí me mandaron a hacerte daño porque quieren tus terrenos. Dice, desde ese momento, cuando el abuelo escucha lo que esta mujer, que se acaba de transformar, le dice, pues se saca bien cabrón de onda. Ujú. Y ahora que tiene esa información, se va a su casa como que dice, bueno, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué tengo que hacer yo, no? Claro. Duerme como pudo y al día siguiente el cerdo no estaba. Y al día siguiente después de eso, el cerdo no estaba. Hijo de su Y nunca más volvió a madre. aparecer. Pero pues le dejó ese mensaje. ¿Qué hizo el abuelo con el mensaje? No lo sabemos, pero ese es el terror en corto que vivió el abuelo.
Imagínate ver a un cerdo transformarse en una mujer. ¡Qué locura, güey! Ay, no, es como en el viaje de Chihiro, ¿no? Ay, sí, Esa también. escena a mí me traumó mucho, Ajá. verlos cómo se transformaban de Sí. repente. Era como, ¡ay, no! Justo ¡Qué así. loco! Pero además, o sea, como que yo cuando vi esa escena también dije, claro, yo hubiera sido esa, güey, de que al rato Ujú. pagamos, tengo hambre, comamos de una vez. Sí, ¿No? sí. Y sin querer. Y también me recuerda a una historia que está en nuestro libro. El libro que tienen que comprar porque ya Apaguemos la está. luz y entremos a la noche. A la noche. Ya lo pueden comprar. Compren. Ay, no. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué onda con los sueños macabros? Bueno, nos acabas de contar Yo. uno muy fuerte, sí. Pero ¿algún otro sueño que, no sé, sobrenatural, premonitorio, un sueño extraño? Uno muy en específico. A ver, a ver. Tenía como 7 años, Ajá. pero aparte fue extraño porque lo tuve a los 7 y después se conectó con otro sueño como a los 18, 19. Ala, A ver, ajá. cuéntanos. Ajá. Cuando estaba chiquilla, tenía, bueno, como los tocadores, ¿no? De estos que traen el espejito y todo, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo recuerdo estar soñando que me bajaba de la cama y que me ponía enfrente de mi tocador. Ujú. Y de repente, como que algo me llamaba y yo me metía así pues, dentro del tocador, ¿no? O sea, hacia el espejo, pues. Y estaba caminando como en un lugar como cerril, o sea, estaba como el caminito así marcado, pero pues había como mucha vegetación. Entonces, pues nada, yo iba por ahí caminando y de pronto escuchaba como pasos detrás de mí, ¿no? Como si alguien viniera detrás de mí. Y en eso yo volteaba y veía, era muy raro porque era como una niña, pero se parecía mucho a mí, pero tenía el pelo más largo. Ok. Uy. Entonces, de pronto, pues llevaba como una ropa como blanca, completamente blanca, así como vestidito, no sé, de dormir de abuelita, ¿no? Así. Ok. Ajá. Y de pronto se quedaba como frente a mí viéndome nada más y daba como el paso hacia atrás y pegaba carrera hacia mí, ¿no? Entonces yo viendo eso me espantaba muchísimo porque para esto, o sea, mientras ella pegaba como carrera hacia mí, el rostro como que se le desfiguraba. Entonces yo recuerdo, o sea, era una niña pequeña, ¿no? Entonces el ver esa escena a mí me impactó muchísimo y pues yo me echaba a correr en ese momento, ¿no? Entonces yo iba corriendo y solo escuchaba que venía atrás de mí cada vez más rápido. Entonces hubo un momento en el que me volteo, pero ya no venía corriendo como normal, ya venía como, ay, no sé, así extraña. Sí. Ajá. Entonces, pues sí, ya como en una forma muy extraña. Y en ese momento me alcanzaba y yo me despertaba pues sacadísima de onda, ¿no? Yo decía, ¿qué acaba de pasar, no? Ajá. Entonces, bueno, me acuerdo que esa vez sí les conté a mis papás así, tuve un sueño horrible y no sé qué tanto. Hasta ahí quedó. Y después vuelvo a soñar esto como a los 18, 17 años más o menos. Igual la misma escena, como si me hubiera, más bien empezó el sueño donde me quedé la vez pasada, ¿no? O sea, de pronto así, la tengo ya como de frente alcanzándome y empieza como a contorsionarse de una manera como muy rara, ¿no? Pero ahora ya no era una niña, o sea, ahora era de mi edad, ¿no? Había o sea, crecido, había ajá. crecido, ¿no? O sea, y entonces, o sea, a mí en automático cuando llegué como al sueño así me acordé de eso y dije, no manches, o sea, esto ya lo teníamos pendiente tú y yo, ¿no? No manches. Y de pronto pues volví a sentir como ese nervio, pero de la niña, o sea, de decir, no, sí, o sea, claro que esto ya estaba aquí, ¿no? Entonces volvió a ocurrir lo mismo, o sea, yo me paraba porque estaba como tirada ya, me paraba, me echaba otra vez a correr y era lo mismo, ¿no? O sea, ella correteándome y así, hasta que de repente como que en el mismo sueño me empecé a sentir como somnolienta y efectivamente era yo la que estaba corriendo, era yo la que estaba desfigurada corriendo, ¿no? Cuando agarré la noción, o sea, yo me veía a mí misma y era yo la que estaba así, ¿no? ¡Ala! Y no había nadie a quien perseguir, o sea, era yo sola corriendo. Tú te auto Ay, espantaste. te automolestaste en el No, pasado. Sí, yo creo que estaba muy aburrida. ¡Ala! Sí, y bueno, el punto es que llegué como a, en ese momento así como que me freno, me doy cuenta como de lo que está pasando y veo como a lo lejos como, sí, como una luz, no sé. El punto es que me acerco
y empiezo como a meterme por ahí y salgo al tocador que tenía cuando estaba pequeña. Y, o sea, ahí fue donde dije, ¿qué está pasando? Se acabó el sueño, me desperté sacadísima de onda. Tenía un amigo que le gustaba como también todo lo esotérico y todo. Ajá. Y le dije, no, pues es que me acaba de pasar esto. O sea, lo mismo, ¿no? Así de lo soñas un montón y esto. Y me dijo, no, pues es que se me hace que el espejo que tienes ahí, ese es el mismo que tenías. Y le digo, pues sí, o sea, ese espejo lleva años conmigo, ¿no? Y me dijo, muévelo de donde lo tienes. Dice, porque es un portal y pues a lo mejor y tú solita te estás dando la señal de que por ahí algo quiere cruzar. Y yo, ¡ala! Y sí, Y tú tapándolo con una cobija de con tigre. la toalla. Ajá. No, Sí. Oye, me encantó el Inception de tu Sí, sueño. ¿no? Qué loco. Y también me recordó a Producción. La maldición de Hill House, Ajá. que la chica está en el Sí. sillón y sueña un fantasma y pues véanla. Sí, buenísima. Ay, no, buenísima. buenísima. La- Ay, la voy a volver a ver. Sí. Qué padre, güey. Güey. Gran sueño. Gran sueño, en verdad. Sí. ¿Eh? No lo puedo creer. Oigan, recuerden que recibimos sueños macabros en audio. Está bien Así padre es. escuchar sus sueños en audio contados por ustedes de no más de 5 minutos, por favor. Lo pueden mandar al correo morrasmalditas@gmail.com. Ujú. Y bueno, por mientras, vámonos al arte horror. Arte horror. In ictu oculi es la obra de la que hablaremos esta noche. Exacto. In ictu oculi significa un abrir y cerrar de ojos. Así se nos va la vida. Sí. Y esta obra va de eso. El dinero también. Todo se nos va de esa forma. Resulta que esta pieza de la que vamos a hablar hoy es como un manifiesto espiritual, jeroglífico, teológico. Tiene ahí varias cosas y vive dentro de la iglesia de un hospital. Ok. Entonces, está muy interesante de qué va esta obra. Esta obra, digamos que tiene dos autores intelectuales, Miguel de Mañara y Valdés Leal. Vamos a empezar por el hecho de que hay una epístola de San Pablo a los Corintios, 15:52, que dice: Ah, caray. en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará, y los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos transformados. Así dice. Basándonos en esta frase, se hizo esta pieza. A ver. Un poco diciendo, la muerte no es el final, sino es un abrir y cerrar de ojos. Ok. ¿Ok? Ujú. Un poco con la metáfora sobre la rapidez con la que se nos puede ir la vida y, de alguna forma, la rapidez con la que sucede la resurrección prometida. ¿No? Ok. ¿Va? Entonces, como que todo surge de esa frase. Ujú. Ahora, ¿quién fue Miguel de Mañara? Este vato es de Sevilla, 1627, o sea, ya tiene su tiempo, siglo XVII. Resulta que pertenecía a una orden ahí religiosa. Y en 1661 sucede un acontecimiento trágico de verdad. Y es que fallece su esposa. Ay, Dios Padre. Y él entra en una crisis horrible, existencial y todo. Ujú. Así que decide irse a una cabaña a la mitad de la nada a pensar cosas. Y cuando regresa, pues regresa renovado. Ujú. Y decide meterse a la Hermandad de la Santa Caridad, una institución que se dedicaba a enterrar a los ajusticiados, recoger ahogados del río, cuidar a los desamparados, así pues, ¿no? Como que iba sobre este tenor. Ajá. Entonces, se compromete mucho y al año siguiente se vuelve como el hermano mayor, ¿no? De esta congregación, digamos. ¿Qué tiene que ver esto con la obra? Pues resulta que el vato, muy comprometido con la onda de ayudar a los que menos tienen o a los que más lo necesitan, Ujú. decide hacer un hospital Ok. para ayudar a esta gente. Hace lo necesario y todo, arman el hospital, pero pues era 1600, ¿no? Siglo XVII. Si hay un hospital, tiene que haber una capilla, una iglesia dentro del hospital. Arman la iglesia y ahí él, un poco pensando en la muerte, en lo rápido que puede llegar, en lo rápido que se te va la vida,
Y en esta frase de los Corintios, pues va con su compa, Valdés Leal, un pintor, y le dice, yo tengo ganas de que se pinte esta frase. Tú hazla como tú quieras. Y entonces Valdés Leal hace esta pieza que vemos aquí en la pantalla. ¿Qué vemos en esta pieza? Me encanta. Está muy linda, ¿no? Esta pieza, primeramente, pues obviamente nos damos cuenta que es como curveada, porque habita en una pared. Al día de hoy está en esa pared y es justamente así, curveada, ¿no? Porque pues ya es ladrillo y demás, ¿no? Bueno, no creo que sea ladrillo, más bien piedra y cosas así. En esta pieza lo que vemos es un recorrido visual que se lee de izquierda a derecha. Lo primerito que vemos es que está unas letritas, ¿no? Que dice in ictu oculi, que pues habla sobre el tema de la inevitabilidad de la muerte, seguido porque pues está un esqueleto. Primero está la frasecita esto y está como la manita del esqueleto. Es como si fuera una velita y con sus deditos apaga la luz de esta vela, diciendo, pues yo soy la muerte. Y mira, así de rápido, ¡prum!, se te puede ir todo, ¿no? Yo nada más necesito apagar esta luz. Ahora, el esqueleto, pues justamente se ve siniestro, muy extraño, porque viene desde la oscuridad, pues, ¿no? Y yo, ¡ay, qué hermoso! Viene de las... Pero ahora que lo dices, sí. Su boca es como una sonrisa que al final es tétrica, ¿no? Porque no tiene dientes sí. Y se ve como extraño, pues, ¿no? Sí, sí, sí. El esqueleto está un poco más inclinado hacia enfrente porque de una de sus manos carga el peso de un cajón que va cubierto con una telita blanca y su clásica guadaña, que como que digamos que le gana el peso y se ve que se va hacia adelante, pero con la otra mano muy así rápido, apaga, ¿no? Apaga los dedos, la vela. En su expresión vemos como ironía y aparte te está sonriendo directamente a ti como espectador que está viendo la obra, te está sonriendo porque te está advirtiendo. Porque va por ti. Ajá. Si vemos ya en una forma un poco más clavada, la luz de toda la imagen viene desde un lado, desde el lado izquierdo. Y el esqueleto viene desde la oscuridad total que se está acercando hacia la luz. Tú como espectador estás del lado de la luz. El esqueleto va hacia donde estás tú. Y es inevitable, pues, ¿no? Entonces, abajo también podemos ver que hay varios objetos. Varios objetos. Podemos ver objetos terrenales totalmente. Cosas eclesiásticas, una cosa ahí papal, hay como que cosas de oro. Hay también, por ejemplo, una telita que es como color morado. Y el tono morado es algo muy, sobre todo en esa época, es algo como muy de la alta alcurnia, ¿no? Y al final lo que quiere decir el artista es, quien seas, aunque tengas el puesto más alto, o sea, yo voy por ti, ¿no? La muerte va a llegar y todo lo que tú hayas logrado económicamente o cosas materiales, o sea, no sirve de nada, porque igual yo voy a llegar por ti, ¿no? También está muy interesante que de un lado tiene un libro, aquí, está un libro y en el libro, si te acercas, hay un grabado como de un arco triunfal romano. Y también diciéndote, mira, ni estos vatos se la libraron, yo fui por todos ellos, ¿no? Sí. Igual la espada, ¿no? También como la espada, ajá, como todos esos elementos, pues al final significan que pues ni modo, así yo voy a ir por ti y ya, no hay más que hacer, ¿no? Oye, me recuerda mucho esto que estás contando a una canción de Rubén Blades que se llama, creo que Vida, que justo dice que todos, sin importar de dónde vengamos, el color de nuestra piel, todos tenemos los huesos del mismo color y todos tenemos el mismo destino. O sea, como que nadie se salva de la muerte. Y ¿no? es loco porque que es como muy que justa nos porque olvida, nos llega a todos. Sí, justo, ¿no? Sí. Eso es lo único que nos unifica, que nos iguala. ¿no? Ajá, nos iguala, sí, exacto. Sí. Y se nos olvida que nos vamos a morir. Al final no pensamos tanto en que también está padre, pero pues también disfrutar un poco más como que la vida, ¿no? Sí. Un poquito como de contexto, es que en 1672 Sevilla estaba pasando una muy mala racha.
venía de un poder enorme, de pronto todo eso cae en decadencia, empiezan las epidemias que son cada vez más constantes, hay mucha crisis económica, la población comienza a reducirse, entonces efectivamente la muerte era una realidad latente en ese momento, en ese lugar. Por eso, para Miguel de Mañara, pues era importante retratarlo, porque aparte para él había sido muy difícil perder a su esposa. Claro. Sí. Y le pide a Valdés Leal que haga esta pieza, que no nada más, que si bien tiene muchísimo más simbolismo, Claro. mucho más clavado de lo que yo les estoy diciendo. Y cada quien la interpreta también dependiendo de tu experiencia, Obvio. ¿no? Tu contexto. Sí, eso es Claro. lo chido de las obras, ¿no? Que Sí. cada quien le va sumando y poniendo cosas también. Sí, sí, sí. Resulta que esta pieza es tenebrismo, ¿no? Este color tan oscuro que viene mucho de Caravaggio y todo. Esta pieza lo nombra él como, digamos, el artista de la muerte. Pero se lo nombra por esta pieza, porque si tú ves otro tipo de trabajos de él, no tiene nada que ver con eso, pero es tan potente esta imagen que lo nombran de esta forma. Ahora, en términos de arte, a esta pieza, a él, a este artista, gracias a esto que hizo, comienzan a otros artistas en el futuro, después, que para nosotros ya es el pasado, pues agarra cosas de, ok, mira cómo trabajó la luz, mira cómo trabajó la sombra, mira cómo justo hay todo un análisis respecto a los objetos de abajo, pareciera que los puedes tocar. La textura de, igual y ya sé que estamos viendo una imagen, pero si lo logran ver con un montón de calidad, la textura de la tela roja pareciera que es terciopelo y que si lo tocas lo sientes. ¿Cómo logras eso? Sí. Entonces, esas técnicas tan precisas del arte se le aplauden a este artista y otros artistas en el futuro agarran estos conceptitos y lo empiezan a usar y de pronto el Valdés Leal se vuelve un gran artista nombrado por esta pieza en específico, que obviamente tiene más, que también son geniales, pero hablando de esta, pues es impresionante porque además pues está ahora sigue allí en el mismo lugar. Esta pieza tiene otra continuación, digamos. Esa otra pieza se llama Fini Glory e Mundi. Y pues habla de un poco más del fin del mundo, de las cosas, pero es la misma técnica. O sea, muy oscuro todo, con la luz muy así como que de pronto aparece, las texturas pareciera que se sienten. Entonces, son dos obras que están pegadas en unas paredes dentro de la iglesia que está en este hospital. Sí. Hay un perrito. Hay un perrito. Entonces, bueno, pues esta es el arte horror. Me basé más específicamente en esta pieza. Igual si quieren que hablemos de la otra, ahí pónganlo en los comentarios. Pero sí, pues que sí de una vez dicen. Sí, habla de eso. Pero sí, es como una cosa mucho más clavada que me parece bien padre también. Y si tú tienes alguna o conoces alguna pieza que digas, mira, eso también habla de este tema que es Memento Mori, ¿no? Todos nos vamos a morir. Pero la frase esta de in ictu oculi, un abrir y cerrar de ojos, es una frase que tenemos que tener muy presente porque así de rápido se nos puede ir la vida y vale más disfrutarla. Así es. Como dijera el Ferraz, ¿la bebes o la derramas? Esa es la vida. Oiga, Yanis. Sí. El cerebro poeta. Sí. Y yo, poeta prisionero. Y este artista que trajo al mundo un chorro de técnicas y le llaman el Ferraz. Ay. Oigan, es que es poesía popular, Sí, es poesía sí. popular. Claro. Oigan, Del 2026. En las recomendaciones que dan miedo. Recomendaciones que dan miedo. Chicas, ¿ustedes cuándo fue la primera vez que vieron o leyeron? Vieron La Cenicienta. Uy, no. No me acuerdo cuándo fue, pero la vi miles de veces y la leí miles de veces. ¿Verdad? Sí. O sea, siento que La Cenicienta es una de las películas que nos trajo Disney desde muy chiquitas y que como era lo único a lo que teníamos acceso, pues era lo que más veíamos en la tele, ¿no? En estos videocassettes, así. Yo me acuerdo que mi mamá me regalaba colecciones de películas que estaban sí las de Disney, pero luego había como otras producciones españolas, así que hacían su versión de Los Tres Cerditos, La Cenicienta, así como de dibujos animados y todo luego también eso. había esos cuentos que ponías tu cassette y leías
veías mientras Sí, te lo... ajá, eso yo tengo ajá. eso mucho. Y de estos 3D así, que yo tengo también un montón que me regalaron de niña y yo todo. no tuve. Uy, te voy a enseñar uno que tengo todavía que rescaté apenas. Bueno, el caso es que La Cenicienta es esta historia que nos han enseñado siempre desde la perspectiva de Cenicienta, ¿no? Esta chica que pues al quedar huérfana de alguna forma, pues vemos cómo es maltratada por la familia para no ser la más bella. Por la madrastra, y, ¿no? pues, por la madrastra que llega ahí con las otras hermanas. Y tú Hermanastras. malditas yo creo que ella popularizó que las madrastras iban a ser malas, ¿no? Claro, Sí. sí. Y justo se implementaron muchos prejuicios a través de Disney, desafortunadamente, ¿no? Todos los El hecho prejuicios. de que El amor romántico. claro, todo. el príncipe que no conoces, pero ya sabes que te va a salvar y que te casas con él y que Que lo vivieron acabas de felices conocer para y te siempre. casas con él y vas a vivir para siempre. Ay, no, oigan, Exacto. no queremos. Y eres Súper feliz para cancelamos. siempre. No. Y por eso la recomendación que da miedo de este capítulo, quiero que vayan y por favor la vean. Es una coproducción entre Noruega, Polonia, Suecia y Dinamarca. Wow. O sea, es una película que no está en inglés y que no es de Hollywood. Y que para no, empezar. Disney no está. Ajá. A Disney Salió del no le chat. gusta eso. La directora es Emily Blichfeld, Ok. que es una morra, güey. Ok. Y la película se llama La hermanastra fea. Es una de las películas más rudas que he visto, que me he cagado de la risa, me he cagado de miedo, me he cagado de lo que siento en el estómago cuando la veo, bueno, cuando la vi, y fuimos al cine a verlos con la banda Maldita. No pudiste ir ese día por diversas razones, pero hubieras visto la reacción de la gente en el Los de que- cine. Las caras eran de que... Ay, no. Ajá. Y luego las risas, porque al mismo tiempo te reías de situaciones que pasaban. Tú dices, pero ¿quién es la hermanastra fea? Bueno, esta es la perspectiva de una de las hermanastras de Cenicienta, Ok. aquella que tenía que competir por el amor del príncipe. Vamos viendo cómo a poco, en un tiempo muy antiguo, Ajá. se va recurriendo a distintas herramientas muy atroces Ok. para conseguir la belleza. Y vamos a ver el camino de esta hermanastra que históricamente, gracias a Disney, pues quedó ahí como la hermanastra malvada. Sí. ¿Qué vivió ella? ¿Cómo lo vivió? Aquí, en La hermanastra fea, lo vas a ver detalle a detalle, escena a escena. Jamás me había preguntado qué habían pensado las hermanas. Gracias a Disney. Sí, no, yo de que yo claro. soy la... Sí, claro. Porque tú dices, ay, eran las consentidas, su mamá las adoraba y por eso Qué quería. enfadosas, ajá, qué creídas. Ajá. Así, totalmente. Ajá. Pues esta morra nos da una perspectiva diferente y yo me atrevo a decir que es una de las películas más chingonas que he visto. Me gusta que no sea inglés el idioma en el que se Ajá. habla. ¿Qué idioma es? Pues es sueco, polón, va así cambiando. de que, como que, sí, pero no Ok. es inglés, Ok. definitivamente. Es así de... Yo así Wow. cuando lo empecé a escuchar dije, ¿qué idioma es este? Ajá. Y todos de que no, quién sabe. Y ya luego, 3 segundos después, a la verga, ¿qué está pasando? No manches, y así. Ya Increíble. no importa el idioma. Sí. Ajá, sí. Véanla y díganos cuántos quesillos le dan a esta historia. Yo le doy 5 quesillos. Acaba de estar en el cine, pero seguramente ya está en diversas plataformas. Búsquenla y si no, para el momento este capítulo ahí les estaremos poniendo en los comentarios dónde pueden verla. O ya saben que ustedes pueden conseguir cualquier cosa si Confiamos se lo en proponen. ustedes. Ajá. La hermanastra fea, la verdad Suena es que bien, ¿eh? Suena la bien. protagonista, güey, es como para que se ganara un pinche premio de estos Oscar, así, porque Ok. tuvo una actuación tan increíble. Mm. Y al final, en la escena final, cuando la vean, yo dije, eso sí es cierto. O sea, lo que pasa al final, dices, sí, es esa, es ella. Oh. Ajá. Sí. Entonces, véanla, va a estar, se van a cagar de la risa, se van a cagar de miedo, van a sentir en su piel el horror Ujú. corporal. Así que véanla. Body horror. Body horror gusta. masísimo, como Ay, dices tú. no. Mira, dice lenguajes noruego, danés, suizo, polaco. Hay todo. De todo. Ajá, Mira, sí. muy bien, Yo muy no bien. sabría recordarte ahorita qué hablaron más, pero véanla. Es que mira, Sí. ya ahorita en este tiempo, cualquier cosa que no sea el inglés gringo, ya. Sí, ganamos. sí, Vamos sí. de ganes. Ajá, Vamos de ganes. sí. Y la protagonista es Lia Mayren, que búsquenla, neta, qué rifada, güey. Sí. Qué rifada, sí. Bien. Me gusta ver en pantalla grande otras perspectivas que no sean lo que ya siempre Sí, el conocemos. clásico. ¿no? Sí, Lo sí, sí. clásico, lo acá. Sí. Y claro, también esta lucha, ¿no? Que Que siempre... este es el cartel, además. que siempre tenemos aquí en Ujú. Morras y que tratamos de decirles
constantemente o cuando podemos es el hecho de que pues hay mucha cosa más que ver, ¿no? Y también salirnos de lo ya establecido y con cosas tan pequeñas como el decir, en lugar de decir me voy a arreglar, decir me voy a alistar, lo de el mande, ¿no? La palabra mande, que como volver a pensar cosas que a lo mejor lo hacemos solo porque así se nos inculcó, pero no necesariamente está bien, ¿no? El amor romántico para nada está bien y lo tenemos todo el mundo, mira, aquí como en un chip y no está tan padre. Deberíamos de, pues, hablar sobre este tema, volver a pensar si de verdad nos conviene o no pensar de esa forma y sobre todo darnos cuenta que todo esto viene inculcado de películas, de libros que leemos y todo lo demás. Y que hay mucho material de otros temas que son sumamente interesantes, que nos abren la mente y hay que darle también espacio a esas otras cosas, ¿no? Exacto. Y pues sí, todos crecemos con esas historias, pero está chido que ahora tengamos estas alternativas que el cine nos ofrece o que nuevos relatos también nos ofrecen y que están bien chingonas y que caben perfecto en esta sección. Porque sí, horror, mucho, ya lo verán. Sí. Aparte, me gusta que justo pudieron haber estirado el mismo guión de como que suele pasar, ¿no? Que agarras el mismo guión y lo haces una cosa diferente y lo estiras, ¿no? Sí. Este le dio la vuelta. O sea, totalmente. Incluso la misma Cenicienta la ves diferente. Pues te la ponen diferente, ¿no? Como esta casi virgen que bajó del cielo y que ya es perfecta por el simple hecho de ser ella, pues, ¿no? Sí. O sea, como humanizan a Cenicienta y eso me gusta también que pasa en la historia. Ya la quiero ver. Sí. Y bueno, Quetzal, ha sido un placer compartir esta mesa sobrenatural contigo, esta penumbrita con la bandita. Y cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y encontrar tu joyería. Sí, vaya. Perfecto. Bueno, el perfil de Instagram de la joyería es Ipacli Rosa. Igual en Facebook me encuentran así. Y en TikTok me encuentran como La Baby Mexica y en Instagram también. Esas son como las redes personales. Súper. Y ya saben que a nosotras nos encuentran en todos lados como Morras Malditas. A mí me encuentran como Maldo Maldita. A mí como la Janis Mérida. Y juntas somos Morras Malditas. Mándanos tus historias a www.morrasmalditas.com. Seguramente estás viendo este capítulo mientras andamos girando, andamos espantando en tu ciudad. Puedes encontrar esta información igual en www.morrasmalditas.com en la sección de eventos y adquiere nuestro libro que ya está. Ay, no, qué emocionante. Que todas las veces lo vamos a decir, ni modo. Insoportables. Insoportables. Tienen que comprarlo porque les va a encantar. Es un libro que queremos mucho, que hicimos con muchísimo amor, con mucho detalle, con mucho trabajo y pues va a ser necesario que esté en tu biblioteca porque si no, mira, te vamos a mandar un hechizo para que lo vayas y lo compres. Hechizo macizo. Y si no lo compras, si lo ves y no lo compras, algo malo te va a pasar. Sí, ya lo veo venir. Exacto. Mira, diles qué tal, diles lo que ya viste. No, pues sí. No, pues sí, más vale que lo compren. Sí, cómprenlo. Ya a mí ya me vendieron compren. De hecho, la invitamos con la condición de que comprara 3 libros. Sí. Y yo, por favor, mamá, si ves esto, ayúdame. Y la mamá de que no. Parpadea 3 veces. Si ocupas ayuda. No, pero sí, vayan, cómprenlo. Es un viaje. Acompáñenos en este viaje que hicimos a Oaxaca y a Sonora, recorriendo pueblos, preguntando historias. Fue un viaje muy bonito, lleno de cultura, de antropología, de conocimiento de ciertas áreas de estas ciudades. Y pues, bueno, se acaba este capítulo. Se acaba. Así que cerremos el círculo. Vayan con su dios, diosa, ser sobrenatural de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós.